seda de tus manos, los besos que nos damos, los adoro, vida mía. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti. Y es que eres mi existencia, mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Adoro el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos. Adoro la forma en que suspiras y hasta cuando caminas. Yo te adoro, vida mía. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti. Y es que eres mi existencia, mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Adoro el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos. Adoro la forma en que suspiras y hasta cuando caminas. Yo te adoro, vida mía. Yo te adoro, vida mía. Yo te adoro, vida mía. Yo te adoro. De todos los hombres, soy el que más te ha querido, pero también que de todos, soy el que más ha sufrido. Y también es bien sabido que amor se escribe con llanto, cuando a quien diste el alma, un día te dice adiós. Amor se escribe con llanto del corazón. Eso me enseñó la vida, eso me enseñó tu amor. Y adiós con adiós se paga, eso también lo aprendí cuando desperté llorando, cuando me quedé sin ti. Todos los hombres, soy el que más te ha querido, pero también que de todos, soy el que más has herido. Soy el que más quisiera un día verte volver. Soy el que menos merece privarse de tu querer. Amor se escribe con llanto del corazón. Eso me enseñó la vida, eso me enseñó tu amor. Y adiós con adiós se paga, eso también lo aprendí cuando desperté llorando, cuando me quedé sin ti. Amor se escribe con llanto del corazón. Eso me enseñó la vida, eso me enseñó tu amor.
con adiós se paga, eso también lo aprendí. Cuando desperté y llorando, cuando me quedé sin ti. Sentir tu cuerpo junto a mí, por sentirte otra vez entre mis brazos, mujer. Sí, muy, pero muy yo, bueno, vaya. Ah, bueno. ¡Ahora! Muy, pero muy. Ya te le río, Jubilei. Ya vamos a Paraguay en 2 días, no puedo ni dormir, Silvia Flores, estoy ansioso. Sí, que estamos todos así, una ansiedad, chicos. Esta semana que no pasa, la verdad. Yo no Poné la música la birroja, me Ari. sucede, pero estamos todos, no llega nunca ese viernes, será, Dios mío. Así qué es, curada. Encima, con este clima alcahuetero de hoy. ¿Qué se come el viernes, Silvia Flores? Entra un asado, entra un guiso. Sí, ¿qué vamos a Comprame hacer? pizza y Y ese es, comprame pizza y... cógeme. y butifarra y Me costilla y preocupa, todo. Silvia Flores, tu bodega el viernes no vas a poder dormir. Mi bodeguita. Taca, taca, taca. ¿No querés si ganamos el viernes? Tu bodega, neta, ucha. Encima yo tengo radio el sábado a la mañana. ¿Qué tal? Lindo, sin dormir vayamos a enganchar todo. Pedirle Sí, nomás ya sí, al Junior que si ganamos Only Baby. Music. Only Music, todo grabado, todo bebido el programa. Bueno, bienvenidos, son las 10:11 minutitos. Hoy una mañana fresca, lluviosa, linda lluvia que no perjudica. Así da gusto, con esa lluviecita así, sin perju, sin raudales. Los así. autos con la bandera de Paraguay, será. Sí. Qué feliz me pone. O sea que le vi a un delivery, tenía la bandera por su casco. ¡Hola! Ahí ya vi casco customizado Sí, también. exactamente. Hay todo, tío. Bueno, bienvenidos. Está con nosotros nuevamente otra mañana ya plantel. podríamos decir, Titular ya, oficial. papá. Titular ya. ¡Sale Enciso, entra Lloreo! A Lloreo Martínez, buen día. Buen día, compañeros, ¿cómo están, chicos? ¿Por qué le pone ¿Qué pone, Ari? el efecto No, del no, no, elefante? quiero ¿Quién es avisar algo. grande? Quiero avisar algo. Hoy mi oreja está más chica. Sí, se ¿Pero por qué? maquilló. Se maquilló. Sí. Le pidió ahí a la gente de Me maquillaje. achicaron la oreja de maquillaje. Dale, dupla, dale, Con dale. una plancha. Y te peinaste en la cara, te hiciste Y, peinadito, baby. y para que Lila. la gente putee por esto y no por la oreja. Era. Dijo a Lloreo a la gente de maquillaje, che, ¿me pueden disimular por la oreja? Le dije, el muchacho sacó así su betún negro y le puso. Domingo Café, ¿cómo está, Gors? Buen día, Silvia, ¿qué tal? ¿Qué tal, la Lloreo? ¿Qué tal, Kike? ¿Qué tal, Elías? ¿Cómo están? Me preocupa porque Ariel le puso el sonido ese del elefante. Y Pero a el Lloreo, elefante trompita. sí, y a Lloreo salió a decir así, voy a decir una cosa, ¿entendés? Así luego salió a decir. Ah, y voy a empezar también con un plagueo ya, porque yo legalmente suelo traer mi tereré. Pero justamente hoy o a veces me olvido y no traigo. Entonces le digo a Elías, ya, un tereré, ¿qué tal aquello? Y yo le encuentro el maquillaje y me dice, sí, allá está arriba, en la escalera, lleva nomás. Hoy encontré su guapa así, con la hierba de ayer, pújese acá. ¿Por qué me Y no es por mí, sino que por vos, porque no tenés que más dejar así, cape tu guampa, porque se descompone la bombilla por dentro. Sí. Jumba, jaña rumbre pa. Hamba, hoy cocape, upeinen bojasuta, cape. En bojasuta. Eita, Te va a dar utilero, piedra, te va a dar Versículo. muchísimas cosas, te El puede dar. versículo. Así es que tenés que cuidar tu Míralo guampa mucho. y tu bombilla. Cada ¿Por uno qué? dice en Borbo.
¿Por qué? Robaste lo que sos, será. Caladura. Jamás. Esperen, porque acá afuera de cámara hay un Yeyao. Chipa le estaba mandando al frente a Domingo. ¿Qué pasó, Chipa? ¿Hace 3 días? Yo tengo algo que decirle. Es sano el ambiente laboral acá. No hay problema de mujeres, No, acá hay problema de soplo, bombilla. bombilla y guamba. Sí, Sí. espectacular. Acá es a bombillazo el tema. Hola, Eli. Hola Eli. compañeros, hoy traje por fin el radar gay. Déjate de joder, boludo. ¿Quién es, boludo? Todavía no vamos a utilizar, ya les muestro nomás que está disponible ya acá. Me Ese llegó detector de... ¿De dónde gay. sacaste eso, Pues lo boludo? que llegó después de cuánto, de un año por ahí. Ok. Ah, no, vos no sabías. No, yo no sabía. No sabía, Contá, pero por favor. yo tengo un radar gay. Ok. Y es este. Contexto. Con este puedo pillar quién es positivo y quién no. ¡Epa! ¿Y Te cómo se sale todo. activa, digamos? ¿Cómo funciona eso? Y después vamos a probar. Ah, ok. Vamos a hacer una prueba. No, Te dice no así, gastemos el coja, puto. recurso. Está bien. No, quería saber nomás. No, Te lo peor dice. es que este campañero se plaguea, pero ni siquiera la voz tampoco. ¡Qué asco! O sea, La venio es. esto es la No, espera. Este arrumbre. Mira. Arrumbre. No sale, boludo. No sé claro qué que onda es. sale, es hierba, boludo. Son puercos, chicos. Eso nomás quiero ¿Qué decir. puercos son, Es un será? detector de Puta, puercos. Qué no rico tenés hasta hace tereré, si ya no quiero no, ya probar. te digo ya. Tiene ¿Saben más qué dedo pasa? que... No, ¿saben ¿Qué, qué Janine? pasa? Yo por lo general a la mañana nomás lo limpio mi termo acá con don... Después Con nunca Don más. Chivo. Con chivo, porque después me subo, o sea, yo tomo acá nomás, ya dejo en el auto. Después ya hago mis cosas, no toco más el termo. Y a la mañana otra vez me ¿Sabes qué lavan vamos a hacer? todo y Podemos limpiar demás. con agua caliente. Claro. No, compramos otra. Otra bombilla. Pero, Además, o sea, si es de Santo Tomás, yo tengo muchas bombillas de Santo Tomás. Gordi, Bueno, vos como solamente tomás tereré mañana, Hijo de después puta. nunca más. Exacto. Qué loco. Yo, por ejemplo, hasta las 6 de la tarde tomo tereré, sí o sí. Después ya no puedo. yo para tomar más de esto, ya no doy. Ya no, viste, ya como que ya Exacto. no. Bueno, chicos, ya falta poco para el mundial. Mañana, Se viene el mañana. mundial. El mundial. Mañana 16 horas, ¿verdad? 16 horas, pero antes de tener la inauguración. A las 2. Cierto. Que va, Tiene 2 horas de show. sí, va a estar ¿Cuándo es Maná. eso? ¿El jueves a qué hora? 16 horas el primer partido en México. Ah, y la inauguración es a las 2 de la tarde. Sí, Se señora. canceló otra vez lo de Melissa Hicks. Sí, se y llama. se va Sí. por ahí. Pura Hey Soul. Se va su sí, hermana. Sí, se va Qué loco. Jenny y Miguelito. Mi enano, Sí, se van. Tuvo Por- un... ¿Cómo? Tenemos un videito. Tenemos un videito, nos mandaron un saludito. A ver, a ver, a A ver. A ver. No tiene... Grande a toda la gente del Popu TV. Queremos contarles que estamos embarcando para cumplir la misión de cantar el himno paraguayo ¡Epa! en la inauguración de este mundial. Por favor, acompáñennos. Nos vemos en Los Ángeles. ¡Ay, ¡Vamos! gracias, amores! ¡Qué grande, pura Hey Soul! Amigos de la casa ya, pura Hey Soul, que siempre nos se van a visita. representarnos. ¡Qué gusto! ¿Verdad? La verdad que una... Tírenle qué buena onda sea, porque ayer yo diría comentarios. Ojalá que canten bien el himno, que no cambien a su antojo. Déjale cantar como quiere, carajo. ¿Verdad? La puta, la gente ya tira mala onda antes que canten. Esperen a que canten y después ¿Verdad? que trocen, Después ¿verdad? en su opinión. Che, poncho no vamos a tener nosotros acá. 5 palos. Dirá... 5 palos, güey. No, pero no es necesario ese, otro Ya poncho hay más. varias... Sí, ahí sobre versiones. Colón yo ya he visto algunos. ¿Cuándo? 350. Y así De, nomás lo- de 2 listas no vaya a ¿verdad? No, es 60 listas. No. Pero hay, o sea, es que se están poniendo, justo ayer vi... A ti Horacio podemos pedir el lista No, 2. no, no. Poncho lista 2. Ayer Alfonso está vendiendo más barato. Qué fuerte. Los tubos. Voy a enviar un video al grupo. Dale. Manda, una chica que hizo un videíto justamente de las tiendas paraguayas que se pusieron las pilas y sacaron sus propios diseños albirrojos. Y boludo, hay cosas maravillosas, así con encaje, con pedrería, de Sí. todo están haciendo. Es muy lindo legalmente. Me colgué. ¿Cuál, realmente, Es muy lindo legalmente el cuál es la ciudad identificada con el poncho aquí en Paraguay? San Miguel. San Miguel de Misiones. Sí, ¿verdad? señor. Ese es. la San ciudad de Miguel, Paz. papá. Pero la artesana de este poncho de 60 listas es de Piribeu. De Pibe, Ahí sí, está, creo que señor. hacen, ¿verdad? Sí. Y No debe da ser. abasto la tía, dijo. Dijo que No no. da abasto, dice más A 5 pedido. palos. Y yo creo Pero no que es mi tía. Pero que el- por ahí.
Yo creo que hicieron para que se conozca legalmente, pues yo ni idea tenía que el poncho era Yo lo- también tampoco sabía. Y que usaba un eso de- poco yo más, tampoco, Lícera. lista. La puta. ¿Dónde? Yo, Man, yo tampoco sabía la Yo, existencia. o sea, Los mi papá, sí sabe usaba, que los tuvo. mi papá sí usaba poncho antes cuando trabajaba en la estancia en el Chaco y eso, él usaba poncho cuando hacía frío y demás. Claro. Pero nunca escuché eso de 60 listas. Eso Tampoco. ¿Y qué es lo que son las 60 listas? Da igual, y Eso ahora es lo voy que a quiero saber. No vaya investigar a un poco. complicar el Pero programa. es el tipo de tejido seguramente Hay tendrá que que ver. saber, supongo que para que O porque 60 veces se pasa por el... Sepamos se hizo no sé. esto. Alguien de YouTube que nos cuente, ¿verdad? Dale, Los ¿qué dicen los yuteños. poputeños? Tenemos. Dale. H-Rom dice, hay que cuidar lo que uno va a chupar, dice. Ah, por la bombilla, por la sí. bombilla. Buenas, dice Maurdi, Nico Zarza, buen día, Elías, ¿qué pasó? Como el jefe no se va a Estados Unidos, dice. ¿Puedes dar explicaciones a estos escasos seguidores? Elías, ese es el positivómetro, dice. El radar gay, no, es positivómetro. Cocaína dice, ¿quién es el peinado tiburón? Ah, lloré. ¿Viste? Surgió el Viste, efecto. ahora El me espanta se desvía el tiburón. foco ahorita. Ahora me vas a poner tiburón, man. Sí, se desvió un Acá poco hay- la oreja, ahora fuimos al cabello. Ojalá, No, ojalá no. nomás que no sea el tiburón blanco. No, cosa que dije. Porque si acaso es inclusivo. Igual nosotros acá te vamos a aceptar como sea. Pero Yo- esa No, ya le va a totalmente. gustar, pues. Bueno, Nico Zarza dice, y Janito limpia su hierba antes de consumir. Desubicado. Se refiere a otra hierba, el hijo de puta. Cocaína también dice, ellos pueden ir porque parecen hippies, dice por... Pura gay soul. Bueno, acá tengo el por qué le dicen 60 listas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Entendés? Dicen, el poncho para ir de 60 listas se llama así por las 60 franjas o líneas blancas que caracterizan el diseño ¡Ey! o el tejido de su cuerpo. dice. ¿Quién dijo línea blanca? ¡Quiero! Te tenía que tener Por una las líneas. explicación, boludo. Algo tenía que... Ah. ¿A vos se te escucha o querés tenemos que repetir lo que decís? No repetimos. Que hace referencia a... El A los soldado soldados caído. caídos. A los Ah, soldados no, que hay en la guerra del Chaco, dice. ¡Qué loco, baby! Muda me ¿Viste? quedo. Le quiero a la señora del poncho acá que venga y nos cuente Está la... reocupada, está acá pateando también- como loca. Acá también derribó lo de la teoría de Llanito que viene de Misiones. Dice, esta emblemática prenda es originaria de la ciudad de Piribebuy. No, eso dije, que esta prenda ahí, pero el poncho en sí, El poncho. creo que su ciudad es de San Miguel. Es. No me vaya a querer corregido mi otro Perdón. Y representa una de las mayores expresiones del arte textil, dice. Pero no es barato. Eso sí No, es cierto. sí, cinco Un buen patitos. poncho 400, padre. Por ahí. Sí, no es más, boludo. En la época los ponchos salen un palo y medio eso. Pero ahí todo el mínimo. doble, Silvia. Yo le Sí, voy a también. regalar unos ponchos colorados a todos. Ay, Dios. Eso, tío, uno es lista 2, ¿no? No, Hace no 60. como lista 2, lista 1. Ahora ya somos lista Lista 1. uno. Claro, No, todos. lista 2 era la interna. Todos somos lista 1, ya lloreo. ¿Qué te pasa? No te vas a hacer loquito. Hablando de lista 1, no tiene nada que ver en realidad. Ari, poneme música de cumpleaños. ¿De quién está el cumple? Y algún candidato. Hoy está, pues, está de cumpleaños mi mamá. Saludos, ¿cómo se llama tu mamá, papá? Margarita se llama. Margarita, muchas felicidades. Te mando un besote enorme. Por lo general no hago esto, así que te amo, mamá. Tenés un hijo talentoso y Feliz- querido por todos, feliz principalmente cumple, por los tía. periodistas de la Birroja. Sí, Sí, gracias. Una pastilla de oro para aguantar a la criatura. Semejante también. criatura. Feliz Sí. cumple. Sí, que no hay ¡Epa! que no le haces nada a tu mamá. Sí, vos sabés que me arruinó la organización esta lluvia. ¿Verdad, ¿Qué Gordi? querías Sí. hacerle? Querías a la... Y anexar nomás ya el día con el tema de la Yo, birroja, voy a- ¿entendés? Hace yo un creo combo que ahí. se hace el viernes y ya está. Sí. El tema es que mi mamá, o sea, en mi casa lo en general son así de tipo, si no es el día de su cumpleaños, entonces Ya ya, no- no, ya no se quiere, hace sí, más. porque ya es el cumpleaños de La otro. cucurepa. Entonces, no sé Pero qué vos no hacer. tenés tu quinchito todo así... Sí, pero no iba a entrar ahí cachiporros, ¿entendés? Ah, mi amor. Anda para allá, bobo. Por eso. O sea, pura hate, canta todo allá y viene al Viene al cumpleaños de doña Margarita. Ya te digo. Y el día ahí. Ay, mamá. No, yo ni estoy lo en la fiesta, yo me voy a acostar. Dios. ¡Corre! Chico, ¡Corre, que no sos vas a de estar! esos, boludo. Sí,
Sos de esos que legalmente no se queda hasta lo No compartís con la Yo, familia mucho. Un ratito y después, pero disfruto que ellos disfruten, ¿entendés? Claro. O sea, es que yo mío soy así también. No suelo quedarme hasta el último, no. Sí, el día de tu cumpleaños te tomaste hasta el agua del florero. Ese día sí, Gordi. Ese día me Ah, fui cuando hay todo. cumpleaños de otro lo que... Claro, tipo Ah. de fiesta ajeno. Yo así, un ratito y después Claro. Yo por eso odio mi cumpleaños, porque, o sea, festejar mi cumpleaños, porque A mí yo tampoco. soy el cumpleaños, A ¿entendés? mí Y el tampoco cumpleañero y tengo que estar hasta que se vaya el último. Claro. Y no. Yo quiero hacerle una pregunta. Acá en Paraguay nomás que el cumpleañero tiene que gastar por su cumpleaños. Sí. O en otra parte del mundo también así. Acá con el cumpleañero gasta. En otra parte. En yo otras partes le hacen. Le hacen, ¿verdad? Sí. Acá como vos hasta. Sí, Vos te- en tu en la cumpleaños, calle te quedas. Sí. nadie te Fiesta trae regalo. Los sorpresa. perros quieren chupar nomás, comer el asado. ¿Qué vamos a comer por tu cumple? por tu Los cumple. perros. Sí. Y los regalos, boludo. A no ser que sea tu amiga muy íntima, te regala así una Bien. cremita, algo, te regala Sí. bien. Sí. Pero si no, Gori, ya cualquiera Si también te ya es. regalan luego, porque te dan sonceritas así, estos nada que ver. anillos así de $1. Así. Entre los hombres, algo muy peculiar ahora. Le hicieron a ¡Epa! Junior Rodríguez, por ejemplo, hace semanas, en su cumpleaños. ¿Qué? Le regalaron 4 whisky, pero que llevaba tomado el whisky. Así ¿verdad? mismo. Y aparte, 2 eran con jeringa, cargados. ¡Epa! ¡Epa! Hecho mierda terminaron todos los invitados al cumpleaños. ¿Podemos leerle un poco a la gente de YouTube? Dale, pues. Silvia? Dale. Bueno, acá dicen, ayer Salva, Marlene y eso hablaban del nulo ambiente mundialista que hay en Estados Unidos, dicen. Ellos preguntaban a los locales y decían que le importaba más la final de la NBA que el mundial en sí, dicen. Sí. Felicidades a la madre de Elías, dicen, hola, es mi primera vez en el chat en vivo, siempre les veo en repeticiones y ahora gracias a la lluvia estoy aquí, dice Bien. Lisa Mesa. Un Bienvenida, saludo para- Lisa. Un besito, apoyo. No le funaron a la chica que le dijo algo a Mauricio Magallanes, pero a Elías. Ahí está, ahí está. Sí. Ahí ¿Qué está. pasó? Ahí, ese Yo también video, quería hablar ese de- es el video que yo le envié a producción hace un ratito para que pasen ¿Qué? y ¿Qué muestren. le dijeron? ¿Qué le dijo? Ya íbamos a ver el Espectacular. video, tienen... No, no, es como burlarse, pero digo nomás que son tipo... Cara, doble Sí, moral. vamos, la doble moral. Si vamos a fundarle a todos por decir eso, vamos a fundarle a No, todos. ¿sabes lo que pasa en este país, Elías? No se le mide con la misma vara a todos. Exacto. ¿Entendés? Claro. Si vos venís de un segmento, ponerle entretenimiento, joda, diversión, ahora viene un erudito y dice la misma cosa que vos dijiste, pero el tipo sale con corbata, con un libro, no se mide de igual manera. Eso no es así. Y acá porque fue una chica. Claro. A nadie, a nadie. Yo en su momento dije, no fue por lo que yo dije, sino fue porque quién yo fue el que dijo? dije. Sí. Sí. Por eso se basaron. Hijos de puta. Ya la vio, ya la vio. A ver. Dios mío. Belleza. ¡Epa! No importa, la belleza igual se admira. Acá en ¡Epa! el medio de mi corazón. En su tití le autografía. Sin vergüenza. Mira. Hermoso, suerte. ¡Está cuchila! Ah, no, pero si que era al no, revés. tontería. Claro, fueron expresiones Ahora, no, pero amorosas. ahora Un beso tengo para todo lo un que- tweet donde le dicen boludo a los jugadores. Ah, sí. Y les voy a mostrar porque No, yo yo lo que quiero llegar nomás es que si fuera al revés, No, fuera pero un se dan hombre el cuenta que le que dice también... hacia una chica. Se dan cuenta que también ¡Preso! también es en su entrenamiento, Sí. Sí. donde Guau deberían estar concentrados. Estos periodistas de mierda son hijos de puta. Pero sí, efectivamente, yo Ponen creo que menos, porque la Pero ¿qué es lo que le chica dijo ella de no algo? utilizó improperios, entonces por eso se suaviza, Claro, ¿verdad? no dijo pues No, boludo. Pero pero lo yo que le dice grité Domingo Tony tiene- mi amor. O sea, Claro. yo hice también uno de Tony mi amor y me Silvia, fundaron todito también. Lo ahí. que dice Domingo es absolutamente cierto. No, porque si si era fuera al al revés, si era un hombre o una mujer, acoso, pero así, enorme. Sí. Eso es cierto, en ese sentido Re, sí. Sí. es cierto. Iba a Sí. ser suceso y se iba a condenar Total. Pero ahora van a salir y van a decir, no, pero no puedes decir así, re maricón de tu parte, decir que si fuera al revés, que toca aquello. Pero esa ni es la realidad ahora, la realidad ni es que si un hombre le llega a decir a una chica, Dios mío, qué hermosa. La No. chica se da la vuelta y le dice, Aparte, yo no sé ¿Qué te les pasa? pasa a ¿Me ustedes estás los acosando? hombres,
¿verdad? No sé qué sienten cuando una mujer les dice, o sea, porque, ¿viste cuando nosotras nos dicen, por ejemplo, bebé, hermosa? No es lo mismo que te digan, qué linda sos. O sea, Totalmente. cae distinto. Es como que hasta recibís bien cuando te lo Sí. dicen bien, ¿verdad? Sí. ¿Y qué pasa con el hombre cuando nosotras le decimos, por ejemplo, qué lindo sos? A decir, bebé. Él dice, ah, mía, tú. Y realmente ¿entendés? nunca Pero me así dijeron pues dijo que la así chica. fue. Pero así dijo la chica. ¿Eh? Así dijo la Y chica. ella le dijo, bebé. Silvia. Y encima le dijo, está casado, no importa. Vos la que belleza sos, se vos que sos un admira". mujerón. ¿A vos te choca, por ejemplo, el típico piropo de albañil? A veces sí, a veces no. Sí me choca, pero yo Sí, es creo que guarango. tengo tan normalizado ya, es una cosa así, mecanismo de defensa, no escucho, sigo de largo. Si yo fuese mujer Pero molesta, y sí. paso frente a una obra y los albañiles no me piropean, estaría bajoneada. ¿Vos decís? Yo creo que sí. No, la hora lo... Pero es Argel, porque es como que vos ya sabes, o sea, vos te acercás y vos ya sabes lo que te espera. Yo los albañiles Y no da los veo gusto. como unos poetas urbanos. Boludo, y hay veces que están buenos los piropos, pero hay veces claro que que sí. se van todas, boludo. Pero yo Cuando legalmente... son groseros así, decís chuparte. No, eso no, es lo que- eso no. Yo legalmente no estoy luego de acuerdo con esto, con lo que hicieron, por ejemplo, con la selección, en el que entre la gente ahí, No, yo mientras tampoco. que entrenan y después van y tipo firman El autógrafos ahí en maquillaje el estaba hablando con entrenamiento. Silvia. Porque si van a abrir la puerta, ¿por qué no le abren la puerta a los periodistas nomás o a los que se van tipo para informar y eso sobre la selección? Y a la gente, al público en general, que le dejen más afuera. Y cuando Deberíamos- salgan del entrenamiento, ahí tipo hacen un pasillo ahí para que le firme su autógrafo, para que esto, que aquello. Pero en el entrenamiento meterle Creo a que fue el chicas ahí último. Hoy ya todo a puerta cerrada. y tipo Como que le debería firmen ser, ahí pero- así tipo en su tití, ¿entendés? En realidad yo creo que lo que no hay que pedir que se prohíba que entre la gente, hay que pedir que la gente se ubique. En todo ¡Elías! caso, Creo ¿verdad? que no entre, Silvia. Son deportistas de élite, ¿verdad? De alta competencia, ya deberían estar concentrados ahí en lo suyo y hablando de eso y estar todos como esos caballos acá de carrera. Es mi humilde opinión. Yo creo que eso ya no se puede. Uno, porque estos futbolistas de élite ya tienen redes sociales. O sea, Sí. por más de que de por ahí estén encerrados, igual ven lo que pasa afuera, lo que decimos nosotros y cosas así. Si vamos a ir por ese caso, yo creo que deberían quitarle su teléfono en todo caso para que estén así. Cierto. Porque para mí la gente Habían no tiene la técnicos culpa. hacían. O sea, la gente es solamente fan y quiere verles, quiere estar cerca, quiere saber qué hace los futbolistas. Marcelo también. Bielsa en Uruguay, yo por ejemplo, entiendo, tiene pero- esa... Yo Incluso- entiendo, pero a lo que voy nomás, yo no digo que le prohíban, tipo que le vean o que contacten con los jugadores, sino que el tema es que termine bien el entrenamiento y al salir del entrenamiento que haga un pasillo, así tipo como hace el Real o como hace el Barcelona o como hacen los grandes equipos que le dicen, bueno, ahora terminó el partido, terminó el entrenamiento, vamos no sé, a atenderle a la gente, firmar autógrafos, ver, estar con la gente, porque eso es lo que nos paga nuestro sueldo, que esto, que aquello, ¿verdad? Pero también cuidarles, boludo, o sea, no podés vos ahí meterle a chica cualquier bola yaguar ahí para que esté ahí mirando y gritando lo que sea en el entrenamiento, ¿entendés? Sí. Es un entrenamiento. Y sí, pero es muy relativo, porque por un lado es cuidarle a tu jugador, pero por otro lado también le vas a tener nervio como no sé, subido Pero a es un durante pony, el boludo, de que la gente, entrenamiento guau, o sea, demasiado Sí, inalcanzable, no, guau. pero Silvia, Pero para los hinchas, en los grandes espectáculos, final de Champions, que para mí es el mayor show, más que un mundial, para mí, como futbolero, ¿verdad? Para eso están los fans. Claro. Ahí en la fiesta, Sí. ahí te cruzas con tus connacionales, ahí están los que tienen entrada, los que no tienen entrada, se cruzan, gritan, el folclore con los rivales, ¿verdad? Y para eso está, el entrenamiento está para lo que dice la palabra, los jugadores entrenen. Pero a ver, Punto. vamos a ser realistas, chicos, tanto en jugadores como artistas, luego en general, ¿verdad? A ellos no les gusta el contacto con el público. Hay- Seamos sinceros. hay algunos que sí. artistas que vienen a hacer su meet and greet y la pasan muy mal, boludo. Muchos hacen por obligación de contrato, ¿verdad? Claro, pero no disimulan la cara de orto de quitarse una foto Y con hay con los algunos fans. que sí, y hay algunos que no. Bueno, pero hay que ponerse también, en el caso de los artistas, llevan una vida completamente diferente a la nuestra, ¿verdad? Poco contacto con sus seres queridos, con su primer anillo, aviones, hoteles, desgaste físico.
tienen que ensayar, o sea, debe ser complicado hacer una gira de Claro. tus demonios internos. No todo es Y no todos los aplauso. días son Y además, buenos. yo creo también que tipo ser futbolista, Tener, por o sea, ejemplo, un deportista es muy diferente. No sé, yo te Está digo. aventado ahora. Está aventado, no te va de cuerpo, te duele tu diente. Mil cosas puede haber. Tu Juanete te arma quilombo. Y además yo creo también que tipo es ser deportista de élite o ser futbolista, basquetbolista o lo que sea, ¿verdad? Es muy diferente a ser un artista o un músico o un cantante, ¿verdad? Yo creo que es muy diferente. Sí. ¿Entendés? Pero celebridades podés- son. No, pues no es lo Sí, mismo, ya boludo. sé, pero no es lo mismo, tío. El nivel de concentración, el nivel en lo que tienen que estar metidos, el nivel de muchas cosas que tienen en la cabeza, que tienen que hacer, que tienen que compactar en un entrenamiento, movimientos, muchas cosas que tienen Yo por- ellos que por ese aplicar. No, es lado lo mismo que creo irte a una prueba no de es lo mismo. sonido, una prueba de No es lo ensayo donde mismo los que fans irte se a una pueden ir a prueba de ver, ¿verdad? Sí. Yo Eso creo no, que eso no es lo que de voy. ese lado en Paraguay tenemos la suerte que en casi la totalidad, creo yo, nuestros jugadores son humildes, son de estar en contacto con la gente, ¿verdad? En la Argentina, en el Brasil, por ejemplo, Ningún otro equipo te hace eso que hacemos nosotros, que hace la selección Y paraguaya. eso Yo está no vi bien. ninguna selección que haya metido ahí 10, 20 personas que nada que ver. O sea, si entran periodistas ilimitados otra vez, tipo son los periodistas que entran. No es que todos entran o cualquier medio. Pero y no será una ¿Entendés? estrategia Y también. todos los ¿sabes? grandes equipos. Porque se ve, Elías, todos los entrenamientos ni se alzan en las redes, ¿Sabes? de todos los equipos, de todos los... Bueno, pero- la selección, Ellos los juegan clubes. todos los No, entrenamientos. pero por ejemplo, vamos a algo. compararnos con consumimos mucho la Argentina. ¿Verdad? La Argentina tiene un tratamiento distinto, chicos, en este mundial. Es la campeona del mundo actual. Tiene muchísimas estrellas a nivel mundial. Tiene al mejor jugador del mundo, conceptuado por muchos. ¿verdad? Anda para allá, bobo. Sí, exactamente. Y tiene una legión de periodistas que le siguen que es 50 veces mayor a la nuestra. Cierto. ¿Verdad? Tiene hinchas por todo el mundo y debe ser realmente tedioso manejar eso, ¿verdad? Vos sabés los hinchas argentinos que hay distribuidos por el mundo, en los Estados Unidos. Muchísimo. Y es impresionante. Entonces, ellos realmente tienen un manejo distinto. Yo suelo ver la cobertura, lo hacen a través de dron, ¿verdad? Tienen 22 vehículos blindados de la policía y de la seguridad privada custodiando los dos móviles de Argentina. 22. posible. O sea, es absolutamente otro manejo. Pero Pero yo yo- digo Y hablando que- de seguridad, ¿vieron? Seguro que Elías, vos sabés, ya hubo 2 tiroteos en los Estados Unidos. Sí, ya hubo. Sí, ya hubo, uno sí, cerca de en estos la días. concentración de Inglaterra. De Inglaterra. Sí. Nada más y nada menos. Sí. ¿Verdad? Que Inglaterra va con una custodia de la Scotland Yard que es considerado por muchos una de las mejores seguridad del mundo. ¿Será que se repite el tiroteo así me voy ahí? No, basta. Chicos, no, yo quiero decir nomás que para mí todo tiene que ver con una cuestión estratégica también. O sea, yo creo que todas estas acciones de permitir o no gente, público, son estrategias. O sea, algo hay detrás también. O sea, Y yo- nada se hace deliberadamente. Yo de ese lado digo lo que dije en el lunes, en la primera vez que vine al programa. Confío ciegamente en Alfaro. Y todos ¿verdad? confiamos. Porque Alfaro es el que dice esto se hace, el que da lo que hay o no. Claro. Seguramente viene Justo Villar, que es la autoridad de la APF, que está en contacto con ellos y le dice, profe, quiero hacer esto, quiero que entre Elías, quiero que entre Silvia Plan. Él dice No. sí, él dice no. Claro, porque, bueno, Entonces, convengamos confío que en Alfaro. no siempre el técnico está de acuerdo con muchas cosas. Por ejemplo, el tema de TikTok. Yo no sé si a lo mejor al profe le gusta tanto TikTok, pero es una cuestión impuesta Pero ya que hay que tenés, hacer. hoy en día tenés que ayornar. Y tenés que hacer. Claro, rato Tenés que libre hacer. ya. Pero no le la- puedes decir a los jugadores no entren a ver TikTok, ¿entendés? Mira acá. Aunque hay Regla. entrenadores tempo. Quique, vos que sos un loro ya de años en el fútbol. ¿Te acordás Pasarela en la Sí, Argentina? señor. ¡Epa! ¿Y el Pasarela? No convocaba jugadores con pelo largo. No, Canilla. A Canilla no le Y convocó. porque Acá, tenía por pelo ejemplo- largo. A Redondo, Fernando Redondo Sí. se tuvo que cortar el pelo para poder estar en la selección argentina. Así mismo. Así, y los celulares que ya existían, él sacaba Confiscaba, la confiscaba. y tampoco podía usar arito. Arito, o algo. tatuaje. Nada. Cuartel ya era, ¿verdad? Sí, señor. Ah, ¡Qué fuerte! ¿Qué te iba a decir, Eran Domi? otros tiempos. Bueno, acá por ejemplo, tipo, investigué de cuáles son los Chat las GPT. selecciones que tipo, las selecciones que Permiten el contacto. Investigó. o sea, busqué Ah. cuáles son las selecciones que permiten el ingreso de gente y personas y público en general en A sus sus entrenamientos. Y solamente es Paraguay y Sudáfrica, nadie más. Ah, ¿en serio?
Paraguay y Sudáfrica, nadie más. Nadie más. ¿Vos pensás que Alemania y eso te Curazao. van a meter personas ahí? Pero me llama la atención que sean las únicas dos Alemania, selecciones. Inglaterra. Yo les digo acá hay estrategia, chicos. Algo hay detrás, no es así nomás. No, no quiero decir tampoco así, pero... Te Hablando de- tenía que haber Bueno, ido, sí. Eli, te Nosotros tenía somos que haber los ido. Silvia, lo que vos decís, por ejemplo, no sé si se percataron ya, que en este mundial, viste que hay nuevas reglas FIFA Sí, para este sí. mundial. Bueno, está el tema de la pausa para hidratarse. ¿Qué? Verá, Esa es una contá. estrategia económica que empezó la Conmebol. Con Claro. una conocida marca de agua Ah, el mineralizada. cooling break. El cooling break. Claro, claro. Por eso viene el micrófono, ingresa, invade lo que vendría a ser el Campo de juego. no, la intimidad del equipo, la charla del técnico. Le dice, Elías, vos te vas a ir por la derecha, vos, Domingo, te vas a ir de centro delantero. Por el Claro. micrófono, por la guita que pone el agua mineralizada. Es de color celeste, que todo Yo, el por mundo ejemplo, no conoce. estoy tampoco de acuerdo. ¿Eh? Ah. Pero eso ¿desde cuándo comenzó? Y comenzó con competencias Conmebol. Fíjate en la Copa Sudamericana, en la Copa Libertadores, haga o no haga calor. Pero eso pasa en qué momento del partido. A la mitad de cada tiempo, 22 minutos. ¿En serio? Sí, tenés Sí. 3 Nunca minutos. vi eso todavía. Claro, es lo que vos referís, Silvia. Puede ser estrategia. decir. claro. La gran mayoría de la gente, por ejemplo, no está de acuerdo con eso. Yo escuché, por ejemplo, he escuchado periodistas como Mariano Clos y eso y demás que dicen, Y mira, tipo, amigos, Mariano Clos matan la putea, esencia del matan la fútbol, Dios esencia. mío, que es Bueno, una mierda. Que pero no- y es gracias a cierto. eso, los premios para los equipos La, de la competencia la Conmebol marca, pues, el se tema. triplicaron, muñeco. Anda a hablar con el presidente de Cerro, de Olimpia, de Recoleta, que está jugando también competencia. Pero así se derraman el agua mineralizada. Todo es No está mal negocio. tampoco, boludo. Para No, mí lo que no es tiene negocio. sentido es cuando no hace calor. No. Siempre que hubo Ahí aguatero. no tiene sentido. Ahora en el mundial sí, porque hay altas temperaturas. En todos los partidos ya van a estar. ya. La Lo que sí Champions quería no- decir es que no encontré el tweet donde decían boludo. Pero decían boludo en buena onda. Ok. Tipo, estaban hablando por la sesión de fotos del... No sé si vieron ustedes todas las fotos que... Pero me pare- Elías, me a ver, parecieron yo súper creo que simpáticos. eso, boludo, está dentro del léxico regional. Claro. No como ofensa ni palabra de grosso calibre, mucho menos, ¿eh? Che, boludo, vos te vas hoy al asado, o sea, no sé. Dale, boludo. Saludá, boludo. Y volvemos a lo mismo. Yo dije que siempre fui en ese tono. Pero digo nomás, y miren qué hacen estos boludos en por las fotos. Ajá. Y nadie puta le dice nada, boludo. O sea, yo ya dije. Fue Sos porque vos. yo dije. No, porque lo que dije. Yo te dije eso a vos. Es porque sos vos. Sos Claro, sos porque vos sos malo. conocido. Yo creo que para evitar Sos tipo, malo estos tipos conmigo. de contenido como la de la chica y demás, tipo, se tienen que prohibir la entrada de la gente en los entrenamientos. Y que, No, tipo, yo si le amo a la quieren ver chica, yo los iba a hacer lo jugadores- mismo si Si le estaba quieren ver a los frente a mí. jugadores, vayan y paguen su entrada y vayan en el estadio, carajo. Y No, es con lo mismo, Domingo, verle a 500 no importa, metros. no importa. Se enojó ya. Yo le amo a la chica que hizo el video. Él, pues, él era Le van. futbolista. Él sabe sí. lo que significa, Sí. güey. Estar concentrado, claro. estar No metido. es con eso, boludo. Y que está todo un casado, país, le ¿no? dijo. Todo un país. Está casado, ¿no? Está le dijo. casado, le dijo. No y me no importa. cuña. Se va a casar con Ah, recién Domingo una vez le después. gritó, ¿dónde acá Penocho? Y ya saca el hombro y salió ya. Se le desconcentró ya. Es le más, desconcentró ya. es más para mí hoy termina la depresión, ya me enamoré de otro. ¿Quién? Mauricio. Sí, qué lindo. Mauricio. Hablando. Al final, ¿verdad? Sí, y Pero es lindo, Galarza, es lindo. Galarza despierta también mambo entre la. Galarza le doy- Galarza, le redoy- Tony y Mauricio. Sí, es él. lindo Así también. ahora. Sí. Le redoy o Pero que me tiene, dé. tiene mi nariz cane eso Galarza, porque a mí me joden por mi oreja Galarza, no le dice nada. Bueno, tengo la billetera Porque Galarza. Galarza tiene esa combinación de nariz grande, pero melenita, rubito. Su ¿entendés? mamá es una hermosa mujer. Y sí, ¿entendés? ¡Ah, Entonces, lloreo, eh! Sí, no, fue La una puta. tenista muy conocida, Romina Fonda. Padrastro de Magallanes. Sí. y este Mauricio es muy lindo también. Tony también, obviamente. Pero- ¡Alderete tiene pero! Tiene feo. Ahí Ay, está, ¿viste? Chutito, Algún día. Le va a contarlo, hacerle la Alder. serie The Bird. Igualito de boludo. Igualito de boludo. a mí me dice para llamarme. ¿Qué pasó? Sí, te está ¿Quieres llamando. llamarme a mí? Sí, a vos Ah. te está A vos, apuntando. Pico, no se te dice calambre nocturno, mae. Porque gran 7 como estiras, ¿Cómo mi estirar? amor. Vamos a ver todas las fotos, Cheli, de todos los jugadores. Después de ver No, cómo vamos a se- ver, ¡Epa! paso 9, chicos.
Bueno, como ¿Puedo otro leer un no poco es. YouTube, Sí, dale, Silvia? pues. Bueno, espero leas los comentarios míos hoy domingo. Ayer me censuraste todo y dice acá Misterio. Tranquilo domingo, ya sabemos que no llegaste a primera, dicen. Léxico de origen argentino es boludo. A lloreo, dice acá Pedriño Javier. Ella está en sector de hinchas, ¿no? En un lugar donde están los periodistas. No es lo mismo, dicen acá. ¿Qué hay monstruo de Satán? ¿Quién para el arco contra Estados Unidos? Dice acá. Esa es la gran pregunta. Está la incógnita. Algunos te dicen Gil, otros Olveira, Gatito. Y supuestamente tiraron de que Olveira va a ser el titular. Anteayer era Olveira. No, pero ayer Están, era están Gil. tipo fuertes. La así fuente va asegurando variando que de Olveira. acuerdo al... Cambia, muñeco. Y después dicen, pero desde hoy ya entrenaron a puerta cerrada, dice acá Pedriño. Javier. Vale, estamos ni ahora del Es un partido. protocolo FIFA, se puede ir a ver las prácticas sin problema, dice, a excepción cuando se permite 15 minutos a los medios, y después es a puerta cerrada, dice acá. Edward Ferreira tira ahí la info. El Chiqui Arce también tenía la política de cortarse el pelo para estar en la selección, dice acá. Confianza plena acá en Don Gustavo Alfaro. Normalmente hay selecciones que hacen un entrenamiento a puertas abiertas antes de empezar el torneo, dicen. Gracias por tus palabras, Lisa. El gusto es mío y conocerte por medio del mejor programa, dice Pedriño. Acá le agradece a una de nuestras viewers también. Es muy relativo todo. Si es pobre es acoso, pero si es con dinero es piropo, dicen acá. Bienvenidos a Caus, dicen. Caos. Caos. Ah, no, pero vos sos súper Ni gracioso, Alfaro amigo. es tan exigente, dicen acá. Que muchos ya se plagiaron. O sea, yo a lo menos pillo, dicen acá. Bienvenida a la jungla. Bueno, están hablando ¿Qué dice? entre ¿Ya ellos. vieron al tomate Salvador? De acuerdo, que me preocupa Salva y Jota, será. Sí, sí. Ayer, a capitán. Qué rojo está. El No, paraguayo la no, cabeza quiere de Jota usar también. protector. Y la cabeza de Jota. No quiere usar protector. No, Boludo. chicos, usen preservativos. ¿O de qué? Solar. Ah, Protector protector. Perdón, me- Pero profiláctico pónganse también, la verdad. Ay, cada cosa, chicos, por ¿Qué, favor. Silvia? ¿Por Está qué fui diciendo, hasta ahí? está diciendo tan- No, ya, digo nomás, Ya que estamos hablando. aprovechando que dijo que hay que cuidarse, ¿verdad? Tenta, a ver si yo estaba ahí en la playa ahí. Con alguna pajarraca. ¿Por qué no te fuiste? ¿Eh? ¿Por qué no No me te llevaron, boludo. Che, igual, ¿sabes qué me fue raro ayer tuvimos un enlace con Fabi anoche, ¿verdad? En Caos. Y se ve la playa así re lejos. O sea, ahí pico cuánto es lo que tenés que caminar hasta el mar, digo. Es mucho, debe ser la distancia, ¿verdad? O parece nomás un efecto. ¿Dónde están ellos en San José? En Santa Mónica. Santa Mónica. Sí. Y se ve así la Rambla, Es digamos. una ciudad universitaria. Sí, y la arena, boludo, así que parece que no termina más nunca. Y allá está el mar, hacia allá. ¿Eh? Sí, Y ¿entendés? capaz sea una... Por la cámara, por la toma de la cámara. Acá ya están Con la criticando. cámara vos podés acercar también. No, hay una distancia. Ay, importante, ¿verdad? Sí. Pues ya te fuiste ahí, Pero Quique. no vas a volar 12 horas para quejarte por caminar 1 kilómetro. Claro. Y bueno, avísenle a los compañeros que el protector solar pueden Existe. comprar, existe. No, ayer ya le puso los Fabi a Jota por su cabeza como chorroga talla. Pero Está. de verdad que le falta un kepicito, hay un gorrito, algo. Están muy en el sol. Yo Salvisco siempre usa kepi. ¿Y por qué esta vuelta no llevó, Pico? Ya No, Belén hoy le ya puso- van a estar todos ahí. Bien No, porque cubiertos. como se quemaron ayer, obviamente hoy ya. Pero ayer que no se alquila tipo Brasil, la sombrilla esa. ¿Viste la sombrilla de los No. caipirinha, ensalada de fruta? Es raro eso allá, no. Pachita estaría de viendo. coco. Sí. Sándwich natural. No, ay, no malo, como las playas brasileñas, ¿para qué vamos a mentir? Ya viene el show ahí, José Gemil, que de San Y nosotros el viernes con la chipa, con nuestra bandera de Paraguay, ñamocota. Que mucho se va a chupar el viernes. El viernes la bodega van Y a tomar también. reventarse. Kelly, nosotros podemos contar ya que tenemos previa acá o no. Sí. ¡Epa! O mañana recién. Y ya está. Ya contaste, mi amor. Supuestamente. Así tengo entendido que vamos a estar acá en Popu TV. Vamos a comer asado, ¿verdad? Vamos Si no, a no. comer ¡Epa! que tiene su previa, chicos, obviamente, pero Popu TV va a tener la suya propia acá a partir de las 20 el
viernes. Así que nos vemos, sintonícennos y los yuteños que vengan, cáiganse todos. Acá ya están criticando ya la foto de la selección paraguaya. Dicen, mi primera chambaité es la foto de la selección paraguaya. Dicen acá. Yo quiero ver qué es lo que son esas fotos. ¿Qué foto, Esa foto. Vos tenés, Cheli, las fotos. La foto para el bloque de Falso 9. Es para el bloque. Acá dicen, ayer Nelson Rivera y Jota estaban en una nota en otro medio y vieron un accidente en plena transmisión. ¿Vieron eso? Sí, yo vi el clip ese. Donde Nelson Rivera y Jota estaban dándole unas informaciones para otro medio y detrás vino un auto así, tipo... un choque. Le chocó a otro, sí, pero por detrás. Y no tan fuerte, pero Jota... polla. Te asustó mucho, grande. Sí, yo vi también ese. Fue viralito. ¿Qué desfile Flowers? Dicen acá. Saludos desde J. Augusto Saldívar. ¡Epa! Saludos a la gente de J. Augusto Saldívar. Muchísimas gracias por estar viéndonos. Atención, Silvia Flowers. ¡Epa! Lindo está ya. Lindo está ya. Levemente lindo está. A ver, Silvia Flores, Gatúbela con ese pantalón. Comprame pizza. ¡Qué puta sea, Dieguito! Ay, cógeme. ¡Qué bárbaro! Ay, ay, Estoy por ay. irme a la expo. ¡Epa! A la expo. Y justo este año no nos vamos. ¿Te acordás cuando estaba el Titanic en la Me época? gustaría saber eso. ¿Se confirmó ya eso? Sí, no nos vamos. ¿Qué cosa? Qué suerte. Popular FM no va a estar nada. ¿Para qué me quieren estar si no hay un K? ¡Qué fuerte! Sí, hablando de la época, ahí está uno de los laburos más rompe que hay. Por ejemplo, ser muñecos. El muñeco. Sí. ¿Entendés bien lo que hacía Lloreo? No. Ellos son mis primos. Es verdad. Este es la pila. Claro. Sí. Hay una pila famosa que siempre está en la expo. Sí. Y vienen los mitad y le pastean, le estiran. Quilombo, la hermana. Sí, nosotros fuimos moléculas una vez con ¿Qué? una amiga. Moléculas. En un stand del Ministerio de Ciencias, ¿acuerdas? Ah. Y éramos moléculas y nos dábamos la vuelta así. Déjate de joder, Silvia. En serio. Y era un coso que daba una charla sobre cómo funcionaba, no sé qué. Y se integran las moléculas y nosotros... Después mete... ¿Y el átomo? Sí, nos dábamos la vuelta así. Éramos la Sí, molécula. es que es un trabajo sacrificado. Boludo, Yo una vez un traje cuando horrible que tenía tenía. 20 años tuve que ser Papá Noel el día de... No, dejate Navidad. vos de Papá Noel a Lloreo. Sí, sí. Déjate de joder. Encima ya estaba copeteado. Papá Noel, No. pero de nativo, hijo de puta. Estaba copeteado con el traje este. Una alfombra era el traje. Claro, y tuve que hacer porque que era mi suegra en ese entonces, Botica Mágica. Sí. Bueno, y su Papá Noel viene a almorzar, yo estaba con su hija almorzando en la pileta. Ajá. Y me dice que le dio diarrea a su Papá Noel. Y me dice, ofrecete a mamá, ofrecete a mamá, ofrecete. Y yo, señora, yo puedo hacer, pues peruana, la señora, me encantaría, por favor. Y me llevó ya Papá Noel. A las 10 de la noche estuve en un shopping. Y los mitad y viene, te estiran, te pastean. Quilombo te arman, Sí, es un mitad. quilombo, Sí. pero se gana bien. El año pasado, un amigo justamente que se encarga de eso me dice, necesito para un shopping. Y son 3 días y hay 5 palos. A la puta. Sí. 3 días, 5 palos. 5 palos, pero desde la mañana, boludo, hasta las 10 de la noche tenés que estar en ese traje 3 No, por días. 5 palenques ya entra. Palenque, Le eso es habla, loco. sí. Y yo le llamé a todos mis primos los gordos y... Y hay un famoso audio, ¿no tenés algún gordo conocido para...? Hay un audio que siempre... ¿Qué te pasa, gordo, abebote, virurú de la vida? Fuera de acá. Hay que invitarla. Ese es, boludo. Qué malo es con sus amigos este tipo. Yo quiero saber ¿Qué te pasa, cerdo? ¿Qué te pasa, cerdo? Bueno, tenemos siga. mensaje de ellos yuteños, Domi. Leo. Acá dice, che Domingo, parece nomás el auricular de Ayoreo o se ve tan chico en su oreja que loco, dicen acá. Topollillo era y no Papá Noel, le dicen acá. ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de Qué hijo de puta que son los perros. Tu Shaina, mi Papá Noel, dicen acá. Que ahí soy Elías, está bien ya. Sí, yo ya exigí. No, acá Sin es la censura. capital del Le bullying. dice que sin Sí, no, censura, no. Acá si vos estás medio deprimido, ni en poco estamos Me voy a curados. mi tío de trabajo que me den. ¿Qué tal soy Daño
el Titanic era de un stand de una conocida marca de cerveza que tremendo Online. martillo, dicen acá. Sí. Qué hermosa viniste hoy, Silvia. Gracias por tanta belleza. Esas Gracias. botas, qué linda, dice acá. A Lloreo, la vaquen había en tu oreja, dice, para el partido de la selección, así para tener buena señal, dice. Jaupei los pitiú terian dedito lovers, baisha pañan de Yara Silvia, dicen acá. Te mereces Gracias, todas amor. las pizzas que quieras, dicen acá. Cómprame. Pasen ¡Epa! el IG, dicen acá, de Silvia para Miguel. ¿Cómo estás? Arroba Sil05 Flores, pueden seguirme. Y yo ahí todos los días le tiro putifoto últimamente. ¡Epa! Lo que pasa es que el algoritmo, chicos, el algoritmo está cada vez peor. Ah. ¿Verdad, Díaz? Está bajo. Está No se bajo. ven las historias, Sí. nada. Entonces de repente vos tirás, pero así tienes un putifoto disimulado. ¿Entendés? ¡Epa! Yo, por ejemplo, ay, miren este topcito que me compré. Y ahí tirás un. Ah. Se ve algo. Bien, Lindo algo. Y está ahí esa. sube todo, las estadísticas sube, se Sí. dispara, se dispara. Domingo a los perros Toro les gusta ver Expo. eso. ¿Y por qué Por lo el visto. algoritmo? ¿Por lo del mundial y por...? No, porque simplemente te banea. Hay otra gente que está mostrando más que vos. Así nomás. es. Claro. Sí, y todo el tiempo. Hay también esas chicas que te Pero agregan así justamente en después mejores del amigos. mundial, ahora los top son los futbolistas. Sí, Cualquier jaguar ahí que suben, sí, no ese sé, es. como que nosotros nos quedamos así para ¿Vieron este futbolista que se viralizó que era el peor futbolista del mundial? O sea, no el peor, sino el de más baja cotización ¿Quién vio? del mundial. Es un lateral de Nueva Zelanda, Ajá. ¿verdad? Y tenía creo que 3.000 seguidores o algo así. Y un argentino, Ah, ya sé cuál es el que. ¿Ya viste? El Team Pain. el tip, bueno, un argentino saca esta data y dice, chicos, vamos a seguirle, este es mi jugador para el mundial. Bueno, y ahora creo, bueno, ya le pasó hace unos días al presidente de Nueva Zelanda. Es el neozelandino con más seguidores en el mundo. Creo que ya tiene cerca de 5 millones de seguidores. Bueno, posiblemente, atendé que bien lo que te digo. Posiblemente venga un equipo paraguayo. No, ¡Epa! déjate, guarda, Leo. Estás tirando. Team Pain. Pero puede ser. Hasta ahí te puedo. Yo Puede ya ser. sé seguramente qué equipo. Acá tiran una información. Decí. Dicen, cuentan que a Lloreo no llevaba bolsas para los regalos, sacaba directamente de la oreja. ¡Basta! Ah, Lloreo, pero bueno, después de tu época de Papá Noel, a vos ya te tocó traer muñecos para la Navidad y eso también, ¿verdad? Muñecos. Muñecos, digo, no, y artistas. ¡Epa! artistas. Sí, claro. Nada, muñecos. Por favor, yo, si a Lloreo un día habla y cuenta acá cosas, chicos. Tengo, no sé, nada, no se imagina. Vos tenés para hacer un libro de artistas y sus divagues, boludo, las cosas que piden, las cosas. ¿Qué fue lo más loco que te pidió alguna vez un artista? Así, No, realmente yo siempre lo que traje son artistas de medio target, ¿verdad? O sea, Ajá. regionales más que nada, ¿verdad? Ok. Y donde pasé mal, en serio, los ratones paranoicos. ¿En serio? Juanse. porque ¿Qué? ¿Por En qué? en la época muy densa. No, y no son cosas para contar Ay, al ¿cómo aire, no? ¿verdad? Bueno, pero divagues así. ¿Vieron ese refrán, sexo, droga y rock and roll? Bueno, con esa gente, por ejemplo, se da así, tal cual. Tira. Pero así nomás lo son los músicos. Los rockeros sobre todo. Sí, pero... Y más aún en ese tiempo, yo estoy hablando de más de 10 años atrás, era más complicado. ¿Y cuál es el grupo que vos, por ejemplo, le trajiste y decís así, bueno, a ellos le quiero traer siempre, pues son divinos, porque son geniales, o sea, gente bien. No, hay gente bien, Los Ángeles Charlie, los número 1. Ellos son buena onda, ¿verdad? Sí, espectaculares. Ni cerveza toman, nada. ¿En serio? ¿Cómo se llama el chupa, vocalista, boludo. el líder? Charlie. Charlie Bessie. Pero hay un grupo de reggaetón también, Plan B. Plan B. Bueno, esos se pasaron en su habitación ni a cenar salieron, querían descansar, ¿no? ¿En serio? J. Maximan también era uno que era famoso en ese entonces. Sí. Y después están los tilingos. Y después están esos que son cualquiera, pero que son etéreos, momentáneos, ¿verdad? Claro. Que la rompen en ese momento y se creen Sí. Neymar, ¿verdad? Y son nada. Claro, artista del ratito. Claro. Y a Bronquis nunca le trajiste. Una vez estuve con mala experiencia. ¿Por qué? Bronco. Mala experiencia.
quiero con ellos. Sí, no me digas es- porque yo les amo y les adoro. boludo. No, como todo el Paraguay. No, porque lo que pasa es que una cosa es como artista y otra cosa cuando le conoces en Artísticamente. persona, papá. Sí, pero necesito un concierto de Bronco ya otra vez. por favor. pero tiene Pero fama Bronco de- cada 3 veces por el ya se despidió. Sí. Guadalupe Parza. El último relinche, la última gira con el caballo. La última cabalgata. La el última último cabalgata. jineteo. Sí, Ese sí. fue la táctica, como por ejemplo Silvia en su obra que decía último fin de semana, no terminaba más. Y Acá ese fue dice, porque la gente se desespera y ahí te compra, ¿entendés? Porque si no dice, vamos a irnos nomás después, vamos a irnos nomás después. Y ahí pues ya opa. Opama vio ese. Sí, opa, man, va, digo, la teatro. Es caro hacer teatro en este país, chicos. Es muy La caro. locación no es cara y la Y producción. ¿no? todo es caro. Eso es ¿entendés? bastante. No puedes pues, subirte al escenario sin un montaje de luces, y todo es caro. Claro, Las luces, 4 bailarines. palos, el teatro, 4 palos. Sí, cuatro palos. algo totalmente otro mundo. Estaba viendo las noticias esta mañana temprano. Estos pibes de 20 años que hicieron un perfume paraguayo. Ah, mira. Y que le trataron de loco, que le dijeron porque no hacían en la China, que en la China iba a salir 10 veces menos. Y le pusieron miles de trabas los entes encargados de regularizar eso, ¿verdad? Alquilaron una oficina, bueno, hoy ahora lanzaron su segunda fragancia y ya están construyendo su propio local. qué ¿verdad? Ya grande. tienen todo un laboratorio aprobado por la Dinavisa, que es el Sí. ente rector, ¿verdad? Y ya lanzan su segunda fragancia. Y Vos sabés que yo- se puede. Sí. Y que ellos dijeron, si hacíamos en China, íbamos a ganar más plata, no íbamos a estresarnos, no íbamos a tener todo el kilómetro, pero ustedes no saben el placer que sentimos de pagarle los sueldos a todos nuestros empleados mes a mes y ver que ayudamos a la familia paraguaya. Sí, son unos capos. Lindo. Se llama Perfumes Lujosos, creo que se llama Algo su así. tienda. Sí, Y yo ella la se empecé a llama seguir. Sol, la chica. Sí. Es divina. Yo hace rato le sigo. Y vos sabés que ella, la historia de su emprendimiento tiene miles de obstáculos, boludo. Sí, porque es cierto. por toda la municipalidad, el Le ministerio. clausuraban, le Sí. quilombo, pobrecita. Y ahora triunfa. Y ahora ya tiene toda una línea de dermo cosmética también, así, cosas para el skincare, todas esas Qué cosas. ídolos son. Muy capos. Y así, chicos, hagan Acá dice- patria. No hagan en China. Hagan Nos patria. traigan de Shane toda su ropa y eso. Pero, ¿cómo se llama? O sea, ¿quién es el jefe? De los perfumes. Son no sé si Pibes son, son. son hermanos, creo. Dos pibes de 20 años. Sí. Qué buena noticia, boludo. Y están felices de pagarle el sueldo a la gente. Yo, por Eso ejemplo, yo. ese momento que fin de mes llega, yo odio pagarle a mis colaboradores. ¿Por qué? Y porque es plata que se va. No te que Este, pagar. es- que viene. este es discípulo de Junior Rodríguez. Sí. Qué fuerte. Ya tener rubio. Acá Cállate, dice, Rubio. Ese para mí. Se cae para Llanito. Oye, se dice que a Lloreo gira la cabeza despacio para no provocar un huracán, dicen acá. Rebola a Lloreo. lo que son. Rebola Oíma. a Lloreo, un equipo argentino, lo que le quiere llevar, dicen acá, un club donde jugó un streamer, ya saben quién es, dicen deportista. Riestra. Riestra. Ah, A Lloreo es un elfo, su oreja lo descubre, dicen acá. Bad Bunny, por ejemplo, es muy malo, dicen acá. Los que mencionó este señor pueden siquiera ser considerados artistas, preguntan. ¿Qué cosa? ¿Ah? Sí, que a los que les mencionaste si pueden ser considerados artistas. Claro que sí, todos Claro, son artistas. sí. En el momento que le pagas por su arte, son artistas. Si Exacto. mañana no ves bien el fútbol, a Lloreo por interferencia mueve tu oreja y la señal vuelve a acordarte, dice. El lunes no era simpático. El miércoles ya no es tan simpático. ahora ya el pelito, el Peor pelito. te van a hacer, Lloreo. Peor. Ah, ya Al te peor te quejas, digo. Lloreo, porque peor te van a hacer, en serio digo. Así costamos. Uf, perfumes lujosos, mis respetos por ello, dice acá. Sí, boicoteé sus productos, dicen acá. Apoyemos la producción nacional. ¿Cómo no le dejan leer a Domingo? Ya me da pena, dicen acá. Que vos puedes leer cuando quieras. En, ¿Qué en los piensan? 90, en los 90 había también perfumes nacionales, Silvio. ¿Cómo? A ver, ver, tenemos la tenemos publicación la de los hermanos que publicación. hicieron el perfume. A ver un poco. Ahí está. Ahí está, mira. Ah, la que hace perfumes Maembu. Que La sí. que hace piedra de Perfume alumbre. lujoso, ahí está. Nos dijeron que éramos unos tabú por no hacer en China. Dice, tenían razón, hubiera sido 10 veces más fácil. Igual elegimos Paraguay.
La foto es en nuestra oficina, que todavía no existe. La estamos construyendo. Hace 3 años subí una foto parecida. Un perfume en mano y en la que mi hermano Iván, el primer perfume paraguayo, se fue viral en Twitter. Miles de personas que ni nos conocían nos empezaron a seguir. Hoy volvemos con Chaos Blue y la vida nos encuentra literalmente construyendo. Pero antes de contarles el perfume, necesito contarles lo que hay detrás. Producir en Paraguay es difícil, no un poco difícil, muy difícil. Nos cerraron las puertas en laboratorios, nos dijeron que no era posible, que saldría caro, que saldría mal, que para qué complicarse si en China tenían razón, en China es más rápido, más barato y más fácil. Seguro que esto sigue después ahí, ¿verdad? Sí. Pero básicamente yo recuerdo una oportunidad como ellos batallaron para meter sus productos en una farmacia muy conocida. Sí. Porque las Y cadenas hoy se grandes de lanza, farmacias... en día atrás se lanzó en esa cadena importante de farmacia este perfume. ¿En Para que serio? vean la vuelta que da la vida. Y ellos, boludo, tenían el problema de que creo que te piden cierta cantidad de producto que vos tenés que rotar o tener Mínima siempre. venta. Exacto, como ponerle que tenés que meter 1000 productos y ponerle que la capacidad de producción de ellos no llegaba a ese nivel todavía, ¿verdad? Entonces tuvieron que hacer muchas negociaciones para poder vender sus productos ahí. Después abrieron un local. Ellos acá en el Villamorra, no sé si sigue estando ese local, pero tenían un local ya en el shopping Villamorra. Y así, o sea, la reman muchísimo. Son capos, de verdad, sí. Y a la chica le trozan muchísimo porque ella tiene un tono de voz muy particular. Es medio así por la nariz, habla ella así. Medio chillona la medio voz. chillona. Entonces siempre le trozan por eso también. Dios Y no mío. tiene con la culpa. ¿Verdad? No, O sea, y aparte, boludo, vamos nada, ¿cómo peor? Impresionante la gente, será. Yo, por ejemplo, más o menos hablo también por la nariz, ¿verdad? Todos hermanos acá. Amé. O sea, no sé por qué exagero si así. Lo que sí, que ellos venden también la piedra de alumbre para tu catilla. Ah, ¿En serio? ese es. De la Pero cual tampoco- pasamos ese dato, Te bro. dura un año por ahí, más que ¿Cómo es un una desodorante. piedra? Sí, es una piedra. ¿Qué tiene la piedra? Mojás y te pone acá. Sí. No lo soñé, dicen acá. Y supuestamente mata las bacterias y todo eso. De la cual vallanito es urgente. Bueno, vamos a desayunar, chicos. Sí, ¿les señor, parece? con Vaya, gusta, Silvia. Me gusta tu Papito. empanada. Cuando entra la albirroja, entra la emoción, entra el grito, entra la familia, entran los amigos y entra Don Vito. Don Sí. Vito presenta su alianza con la albirroja y sale a la cancha con sus 3 titulares, Don Vito, Pancito y Picantito. Este año cada partido se vive con más sabor. Entra la albirroja, entra Don Vito, rellenas de historia. Santo Tomás está Sí, con señor. nosotros como todas las mañanas porque arranca el partido y el Teleré nunca falta. Santo Tomás presenta su nuevo empaque Paraguay, una edición especial que celebra el mejor ritual del mundo, donde se juntan la hierba y el fútbol. Encontralo en tu punto de venta más cercano, las variedades menta y boldo, menta purete, menta limón y con todo. Santo Tomás, el primero es para él. Hablamos de personal. Personal, chicos. Flow. 16 años esperando este momento y ahora con Flow y Versus Sports vas a vivir el mundial como nunca. Además de la transmisión oficial, elegí cámaras exclusivas de jugadores y hasta del DT. Puedes ver los partidos sin deco y con cualquier internet. Disfruta de los partidos como quieras y donde quieras. Ahora Flow es para todos. Sí, señor. ¡Carloncho! Carloncho, ya comiste Belkan, Carloncho. Ya comió, ya comió. ¿Sabías que lo balanceado de tu perrito gatito influye en su pelaje? Resalta la belleza de tu peludito con Belkan y Belcat, que tienen más proteína animal para un mejor pelaje. Encontrá los packs de Belkan en supermercados y también a granel en comercios minoristas y mayoristas. Belkan, sanos por dentro, bellos por fuera. Pausini, Pausini. Pausa y volvemos. Me llegues a querer. ¿Cómo explicarte que aunque yo cierre mis ojos te encuentro y nadie puede curar mi tormento que te has metido en mi corazón? Estoy muriendo por ti y solo tú puedes curarme las heridas, pues sin tu amor yo ya no tengo otra salida que morir rendido a tus pies. Estoy muriendo por ti, te juro que te amo a ti más que a mi vida. Daría todo lo que fuera, lo que pidas, porque tú me llegues a querer. Me estoy muriendo por ti y
ya no tengo otra salida que morir rendido a tus pies. Estoy muriendo por ti, te juro que te amo a ti más que a mi vida. Daría todo lo que fuera, lo que pidas, porque tú me llegues a querer. Cuando pienses que el amor se ha olvidado de que estás ahí, vuela, vuela con tu imaginación. Si no puedes ser feliz, no te rindas, puedes recurrir. Vuela, vuela con tu imaginación. Volando encontrarás un mundo nuevo. Solo déjate llevar. Vuela, 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 vuela. No te hace falta equipaje. Vuela, vuela. Nadie controla tu imagen. Vuela, 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 vuela. Verás que todo es posible. Vuela, vuela. Despierta tu mente. Si estás solo en un rincón y la tristeza entra en tu corazón, vuela, vuela con tu imaginación. Si andas buscando un lugar donde el cielo se una con el mar, vuela, vuela con tu imaginación. Volando encontrarás un mundo nuevo. Solo déjate llevar. Vuela, 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 vuela. No te hace falta equipaje. Vuela, vuela. Nadie controla tu imagen. Vuela, 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 vuela. Verás que todo es posible. Vuela, vuela. Despierta tu mente. Y vibrando con conspiración. Vuela, 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 vuela. No te hace falta equipaje. Vuela, vuela. Nadie controla tu imagen. Vuela, vuela, vuela. Me voy a llenar de valor, voy a hacerlo pedazos. Al que por su forma de ser me alejó de tu amor. Por culpa de él te he perdido, no tiene sentido vivir sin tu amor. ¿Qué importa volverme asesino si estoy decidido a salvar mi honor? Yo daba todo por tu amor, metí al fuego mis manos. Cargaba siempre la peor parte en toda discusión. Mientras yo quedaba dolido, más engrandecido tu orgullo quedó.
Mi peor enemigo vivía conmigo, jamás pensé que fuera yo. Mi peor enemigo soy yo que te amo, mi peor enemigo es mi corazón. Porque si me mientes y juegas conmigo, yo vuelvo contigo y te pido perdón. Mi peor enemigo soy yo por amarte, por no valorarme ante tu mal amor. Hoy voy a matar todo esto que siento y haré mil pedazos a mi corazón. Maldito corazón. Mi peor enemigo soy yo que te amo, mi peor enemigo es mi corazón. Porque si me mientes y juegas conmigo, yo vuelvo contigo y te pido perdón. Mi peor enemigo soy yo por amarte, por no valorarme ante tu mal amor. Hoy voy a matar todo esto que siento y haré mil pedazos a mi corazón. No sé qué pueda dolerme más, perder mi vida o tu amor. Tú nunca vas a saberlo, porque esta historia murió hoy. No sé qué pueda dolerme más, perder mi vida o tu amor. Tú nunca vas a saberlo, porque esta historia murió hoy. Cuántas tristezas, cuántos engaños yo he sufrido por un amor que me ha pagado mal. Sí, seguimos. No empecé a pasar por esto. En breve se viene Falso 9. ¡Epa! Ay, yo no está contando toda la historia, No, hijo de puta. no. Me emociono, boludo. ¡Qué puta sea! Bueno, ahora llegó el momento de presentar el bloque de Falso 9. Hola, Falso 9, ¿cómo estás? Oli. ¿Cómo está Falso 9? ¿Qué tal, Porquesa? Oli. Primera vez que nos vemos, ¿verdad? Sí, primera vez. Es un ¿Qué placer. tal? ¿No? ¿Cómo andamos? Es un placer. Beso es vos. Beso, pues, boludo. Hola, Kiki. Hola. Siempre veo, Siempre ve el programa yo. siempre veo a vos especialmente en los bloques de ¡Epa! So, ahora pues el tema es más inclusivo, ya Sí. están los trolos también así. Hacer Deporte. Sí. ¿Cuál fue el primero que Neuer, el que va a Alemania? ¿En serio? Claro. No, se descartó, ya tiene con señora. Ni eso, pero... Se casó con... ¿Querés que te cuente lo conocido? No, ya sé, pero ¡Epa! nosotros podemos decir, Ay, pero Dios, él... Dios. Espera, a lo que voy nomás. Esperen, voy a aclarar. Dale, habla. Viste que él se casó y él salió a desmentir supuestamente de que él era gay, ¿entendés? Y nosotros, ¿cómo podemos decir? Obviamente de nuestro lado podemos decir sí, es A ver, gay, un que poco todo aquello, divoso, pero no gay. sabemos. A ver, ahí. ¿Entendés? No sabemos. ¿Te das suena? Pito, boludo, pito. Pito. Tengo miedo. Tengo miedo que me salga. Positivo. Positivo. Amo. A ver, Funciona al radar. ¿A yo? No, no. A ver, Ayo, cuidado con la oreja, no... Cambiado, está súper mal, boludo. Positivo. ¡Son puto, boludo! Yo. Aquí que... Vegeta, güey. Sí o sí, Este es No vergueta. sale el ruidito. Dedo lover. ¡Tera! ¡Cobre! Todito era. ¡Todo! ¡Un largo de un lado! No, nomás. eran gay, boludo. Acá dicen que crack vergueta, dicen acá. Bueno, ya. Vamos a hablar de cosas serias, Sí. chicos. Dale pues. Tenés un enviado especial allá en Tenemos un California. oficial. Ay, demonio.
Ok. Demonio que está Laura. Demonio, ¿por qué no viene más a producir este programa? Está haciendo otra cosa. Yo le extraño. Otros Está menesteres. A mí me gusta que él esté acá. Le En extraño. fin, no vamos a hacer lo que me dijo Demonio entonces. ¿Qué vas a hacer? Lo de las reglas de la FIFA. No sé tu bloque, mi amor. Sí. Vale. Bueno. Vale verga las reglas de la FIFA. Vamos a ver la sesión de fotos de los jugadores de la Albirroja. Presentamos un videito primero. Ahí está. Metal la ¿Qué tal joya te costaba sea. él? La su joya. lesión. Y No, y que no va a está jugar el re- primer partido. Está re bien, boludo. Ahí Che, está con la el short joya. queda lindo el equipo, ¿eh? Con los números dan, queda... Es horrible. ¿No te gusta? No. Es horrible, me Por encanta. favor, nombre y apellido me dicen porque no le estoy. Yo, Andrés Cubas. ¡Epa! Va a desarrollar Para tu mí, bloque. para Yo mí no sé el quién jugador es. más importante de la selección. ¿En serio? Ese yo no sé quién Gustavo es. Caballero. Ese Bueno, tampoco queda. no sé quién es. Queda. Ese no sé quién es. Ese el de no Maidana. Bueno, No sé Maidana. quién es. ¡Alderete! No, pero Gabriel. No, No sé cuál es Gabriel. Ah, vale. Ahí la. Gabriela. Canales. Canales. Diego Diego Gómez. Diego Gómez. ¿Dónde fue esto? Parece un hangar, ¿verdad? Face se pasa Cacu Romero. Cacu Romero. Es por una... Camilo Cáceres. Camilo. Ese es mi primo. Esa Mati Galarza, mira. Este sí, este sí. Ya es el amor de mi vida, todo. Alex Arce. Dale, Arce, sí, señor. Señor. Miguelito, carajo. No quiero tener su salario una semana, no. Ahí está Palma el churro, nuevo ahora. churro de la selección. Epa, mira después Mauricio canchereando. Gustavo Velázquez. Epa, amiguito, amiguito. Sosa. Amiguito. Olveira. Oliveira será el arquero titular. Alderete. ¡Epa! ¡Aléjense! Tres piernas. Sí. ¡Epa! Ey, ¡Ojo cazador, utopía, el cazador. Presidente. Ese no sé quién Junior es. Alonso. Junior Alonso. Pita. Isidro Pita, ya pita la Inea. ¡Epa! Ese no sé quién es. Fabián Balbuena. Vaya mal buena. Ese tampoco. Gatito. El Gatis. Epa, ahí está todo. Damián Damián Bobadilla. Bobadilla, papá. Boadilla es un churrazo. Y nuestro capitán. Sí. Todo Gómez. ¡Qué bárbaro! La roja, boludo. Que ¿sabes qué? empiece ya el partido. Pero ¿y las fotos dónde están? Verana, Silvia, Dios mío. Mi Se arruinó ansiedad. mi peinado, boludo. No sé ¿Cómo solucionar esto? Fuerza al Pris. Ahí está, el primerito Tony. Volvemos a la foto de Tony, porfa. Ah. Corazoncitos. Plata parece equipo. No, Plata. corazoncitos otakus. Salió bien, salió muy lindo. Plata parece que está Pegó, pidiendo. pegó. Sí, pegó. Después vamos a elegir al ganador. Legalmente que no es tan fea la camiseta de la selección. Horrenda. Te acostumbraste nomás, papá. Mauricio. Este, Dios mío, venía a hacer un... ¿Qué? Amiguito Ramón Sosa. esta foto causó revuelo, ¿eh? ¿Por qué? Vamos a ver, vamos a ver. Porque dicen que ay, muy niño, ¿entendés? Sí. Y hay muchas chicas que le quieren Maternar. Ah, sí, Esta mira. foto es para ¿Quién anda maternar. tomando chichi? Sí, esta Espera, que para anda a Maternar. tomar maternar. chiqui. No cambies. No, Ramón, ahí. al otro le leyó. Le leyó al otro. Ahí está, ahí está. A ver. Pues este con siempre hace el mismo pitido. Tiene otro sonido. Positivo. Parece bocina de bici sexy. Positivo Ramón Sosa. Ok. Pero linda fotito. Ese no sé quién es. Y este, Balbuena. Balbuena. niño bueno. Sea. El Olveira, no sé qué quiso hacer ahí. Muy OnlyFans esta foto. Bastante picante. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Este te tiene que sonar. Es sin ponerte suena, sin ponerte, no te pongas. ¿Quién es, boludo? Todo caballero. Este es cuando tipo le hace explotar su radar a Vegeta. Explota el radar ahí. No, todavía no explota. Me gusta. Otro. Oh, llámame. Te llamo, me llamo. Hola, Susana. Ahí está, ese La llama que llama. es. Sí. Te llamo. ¿De quién comer crúa? Es de la chi, ¿eh? Gustavo Gómez. También. nuestro capitán, Está para el carajo. asado, para el asado. Ay. Tiene Sí. cara capitán, lo es. Sí. Almi. El pie no salió ya. No. Mira, tiene cara de malo acá. Miguel Almirón. Parece un cantante de reggaetón. Obligado. dice. Ahí está Sailor Moon. ¡Epa!
Mi vida. La joya, papá. Siempre listo. Y el cazador de utopía. Sí. Qué buena foto de Alfaro, Parece realmente. foto de portada de un libro, ¿viste? De Sí. esos libros así. Sí. Sí, muy buena foto. Muy linda foto. Y la Alderete no te Sí, ya mostró o no. No. Todavía. Faltan unos cuantos. A ver, siguiente imagen. La gente es jodida. Recuerdo. No. Ahora vemos los memes. ¿sí? Los Ah, los memes que se memes. hicieron de la. Mi pobre Ah, mi angelito. pobre angelito. Es igualito. No el otro. Devote remix. remix. Bastante bueno. Está bueno. Los extraterrestres. Wisin y Yandel. Wisin y Yandel. Yandel. Wisin y Yandé. Están separados, ¿no? Es de Otro muy gráfico. bueno, legal. A ver, otro. Yo tengo uno, voy a enviar uno ¿De de. quién? ¿La Alderete? Esperen que, no, de Gustavo, Trípode. creo que de Gustavo Gómez. Pero está linda la sesión de fotos. Me gusta que hagan algo diferente, ¿verdad? Que no sea como Lindo siempre, está, esa cosa así muy No, cuadrada. de formal. De Gabriel Ah. Ábalos, ahí pasé. Es un memito también que encontré en Twitter. Gabriel Ábalos. Twitter. Posiblemente después del Mundial al fútbol paraguayo. También. ¿En serio? A Cerro. Ojalá que me traigan a Olimpia. A Olimpia. Bueno, y a partir de todas las fotos que vimos, ustedes tienen que elegir su ganador, ¿sí? Ok. Por, Ramón Sosa, por la- mayor mi de- pobre por angelito. mayoría de votos, vamos a ver si gana o no. Tenemos la fotito, Chelly. Ahí está. Gabriel Ábalos. Cape, Se ¿dónde asustó, está mi mijo. celular? Yo ya te di hace rato. Por favor, dame una oportunidad más. Para mí, Te suplico. Por favor. Por favor, te prometo. Dame una que segunda nunca- Una amiga nomás era esa cara. Te prometo que no vuelva a pasar. Te Amor. prometo que voy a cambiar. la puntita nomás. ¿Para qué? Yo no era ese, ¿verdad? Amor, Ahora lloré, o sea. amor llamó Juan Mecánico y contesté. A ver. Yo creo que la ganadora es la de Ramón Sosa. Mi pobre angelito. No soy poeta, pero donde le vide a ¡No! poeta. ¡Qué bárbaro, Alderete! Poético. Es el Fiu, fiu. Ya. Ese es. Terminamos el programa, chicos. Bueno, a ver, para vos, ¿quién gana? Yo me quedo con la de Mauricio. Mauri Magallanes. Sí. Para mí gana Tony. Quique. El de Ramoncito. Ramón también. El- Empate, Ramoncito. Ramón. Estamos empate con él porque yo también le elijo a Tony. Pero como yo soy el conductor, vale 2. Entonces Ah. gana Tony. Tenemos videito de Tony. Adelante. Voto doble. Dicen que el amor es peligroso, como esos ojos negros de los que me enamoré. Pague el día uno. Sé que sos picante y que sos loco. A mí me importa poco cuánto amor me encapriche. Me gusta tu boca, como el corazón tu espalda me provoca. Tu furia es mi pasión. Me dejaste loca, entregándome tu amor, tus manos cuando me tocas. ¡Epa! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ey, ey! ¿Qué te Nene, Dios mío. A la verdad, hermano. siéntese, A la controlate pucha. un poco. Pues basta, chicos, la ansiedad. No Te va a tomate revenir. Una gran puta donde llegue, sea. Boludo. ¿Qué tipo de pasteloso? Yo cuando vi el video que subió Versus, que le agradecemos a Versus por el material que nos Yo te mando. mandaron, sí. Dije, hija de mil, no puedo creer que estén haciendo esto. Porque Sí. es una sesión de foto no común, digamos. Claro, poco medio común, ¿verdad? picante. Para un, No muy deportiva. para una selección. Claro. Pero también hay que aclarar y decir y contar y decirlo a la gente. Que estamos en otra época. Estos jugadores son de otra época, no son el Sonadero, no van a hacer lo mismo que pasó hace 16 años. ¿verdad? Sí. Entonces, a mí me gusta, a la gente le gustó y ya. Ya está, sí. Ese Está, es. está re bien, boludo. La gente está loca por Tony, las chicas están locas por Tony, por Mauricio. Y esto es lo que quiere ver la gente. Y nos dieron rostro, cuerpo, actitud Cuerpo, y actitud, abundante skincare. lengua, Me llama la skincare, atención la manera en que se cuidan el rostro los jugadores. No vi yarices, ni pelos raros, ni... ¿En serio Se les cuidan digo? No, está muchísimo muy bien La los vestido. sexuales. cejita, viste, toda prolija. Sí. Antes todo Hermoso. peludo te venían No. todo así. Hasta la barba de pita está bien
moldeada. Topita. ¿viste? Para Sí. mí, hermoso. Hermoso. lindo. Acá dicen, Elías, quiero ese video, dicen acá. ¿Cuál video? El video de Tony quieren. Tony. Y ahí Gabriel- está Twitter. Después dicen, Gabriel Ábalos está más duro que infancia en Palestina, dicen acá. Elías me representa viendo las fotos de los jugadores, dicen acá. Ramoncito Sosa, gran jugador. Saludos a los que no fueron al mundial. Yo soy Elías viendo las fotos, jajajaja, dicen. Excelente los chicos de la albirroja. Cheli, la mejor productora, dice Pedriño. Opo y pinta Pedriño. Ah, gracias, brother. Dicen, acá están hablando entre ellos también. Dicen, locutor de Popu es por ayoreo. Exacto, sí. Así mismo. ¿Qué le dijeron a Ayo? Y viste Locutor que de la Popu. uno salió a preguntar ¿Quién era Ayo? ¿Quién era Ayo? Y el otro salió. ¿Hace cuántos años que está en la Popu? 16. 16 años ya. Antiguo. Vos fundaste más o menos popular. Y 2 años después de haber arrancado la Popu. ¿Y cómo vos caíste ahí? Contá un poco. Porque me peleé con alguien muy conocida en RGS. ¿Qué? Y le dije a Palo, me voy. Y vine a hablar con Junior y vine a la Popu. Duda. Qué bueno. Ah, viejito Mauricio. Sí, a ver un poco Sí, video, Mauricio. porque yo estoy entre los dos. No sé qué hacer ahora mismo. Video, Al Mauricio. final. Pero, a ver. Sí. Ah, no. Pachero, boludo. Realmente de fachero. ¿Cómo le van a masacrar a esta Calachi? Silvia, por Dios, gesticulá. Miren que yo, chicos, no soy Elías. de desubicarme, pero estaría como esa chica que le gritó cosas. Cómprame pizza y cógeme. De ubicate, pues está. Y no soy fan del bigotito, pero a este le queda también. Cambiaste rápidamente. No, pero una cosa. Es Qué un qué hermoso lindo. boludo. ¿Por qué yo no estaba mirando esto antes? Saludá, Mauricio. ¿Por qué Ahora yo, yo me quiero por ir al qué yo le entrenamiento. grité A Tony. boludo a Tony y no a él? Ah, no. Correcto. ¡Epa! Madre de Dios. Esa definición. No, él juega de primera. Es su gran virtud. Es un jugador que juega de primera. ¿Sabes qué? Sí. Ah, un toque. A un toque, transporta lo Te menos abro el- posible la pelota. Te abro el culo y te Suerte Ay, que no. hoy viene nuestro sexólogo, porque tenemos que preguntarle qué hacemos con todos estos deseos ¿Sabes qué le queda reprimidos hacer? acá. De ¡No! verdad. ¡No, por Dios! Cerramos el bloque. profe de cobrar! ¡Eres ley! ¡Pues arquero! Sí, mayor, vamos a coger el micrófono y el yuruba Me Hija de dio puta. todo calor acá, tu bloque, Elías. Qué bárbaro. ¿Qué pasó? Hay sí. fight del año de conductora, vela, falso nuevo, lo que es. Se tuvo que ir al baño. Es que de verdad, chicos, cuando hay que admirar la belleza, hay que admirar. Así como ustedes vean todo por las novias, la emperatriz, las musas, ¿acuerdas? No sé, Pero mejoró la generación, ¿te acordás? Antes como Sí. así. Aeroporte todo peludo. Antes con Roque y que Roque. Roque era el único. Ay, Era el y único así, de a Piga. gana. Nos conformábamos con Poné botanía eso al lado de Mauricio. otro level. Delio Toledo. Bueno, justamente hablando de deseo, ¿verdad? De toda esa cuestión que nos produce ver Despertar sexual. masculinos De tan sexa. atractivos. Está con nosotros nuestro querido doctor Aguirre. Bienvenido. ¡Hola, doctor Aguirre! ¡Bienvenido! Ay, Doc, vos sabés que estamos todos... Acalorados. Ya vi, estoy viendo un poco la previa. Es bueno eso, ¿verdad? El despertar de los deseos. Claro, siempre. Aparte, está bueno reconocerlos, expresarlos y vivirlos intensamente, porque viste que hay muchas veces como que Se reprime uno, ¿verdad? reprime, porque parece como que uno, no sé, y si te ocupa parte del pensamiento la mayor parte del día, digo, entonces, ¿por qué no reconocerlo y vivir en consecuencia? Digo, es una actitud más abierta, nos pasa a todos. Aquel que vos ves todo así. ¿Podés acudir? Muy encorsetado. También tiene ganas. Entonces, ¿por qué no? El problema es saber gestionar esos deseos, Doc. Hay gente que no sabe y se va a por todo, a por todas. Bueno, sí, qué sé yo. Sí, también pasa la inversa, te cuento. O sea, ¿Legal? Sí, de un tiempo a esta parte te puedo decir de que son muchas, no
O sea, yo tengo muchos más pacientes varones que mujeres porque los varones generalmente tienen más problemas porque dependen de un buen estado vascular para poder tener una buena erección. La mujer le resulta, si se quiere, un poco más fácil la actividad sexual, por así decirlo, ¿no? Salvo que, bueno, que hayan inconvenientes puntuales, pero en términos generales los varones tienen más problemas que las mujeres, con lo cual tengo más testimonios y elementos estadísticos para hablar de muchas cosas de varones que de mujeres. Yo creo que las parejas en Paraguay están conociendo esa movida swinger que se le llama en sus diferentes grados. Desde aquellos que fantasean simplemente con la movida y lo utilizan como elemento de aumentar el deseo de dos. O sea, juegan con la posibilidad de que hay un tercero estando entre dos, ¿verdad? Entonces se hacen cuentos, se queman la cabeza el uno al otro, en fin. Están aquellos que han incursionado en prácticas muy, digamos, muy livianas, por así decirlo, más soft, ese es el término adecuado. Y están aquellas otras parejas que ya han incursionado en intercambios, por ejemplo, o en tríos, en fin. Yo creo que hoy en Paraguay se está viendo mucho más de eso. De hecho, también las estadísticas en el consultorio hablan de mucha gente que habla de ese tipo de prácticas. Y es muy incipiente esa de la pareja abierta. Es algo ya un grado muy evolucionado que seguramente las generaciones venideras, los más jóvenes, a nosotros nos cuesta aceptar, nosotros nos casamos para toda la vida, o por lo menos con esa historia, ¿verdad? Entonces por ahí nos animamos a fantasear con un trío, un invitado, una cosa así, pero hasta por ahí nomás. Ahora, ya el grado ese de pareja abierta no es para nuestra generación, sería un salto demasiado grande. Y yo creo que de concretarse, porque nunca se sabe hacia dónde se encaminan esas tendencias, si a quedarse o a hacer movidas muy pasajeras. Se hablaba de poliamor allá por los 90, en fin, y qué sé yo. Lo veremos con los años. Pero todavía en Paraguay eso, digamos, no es fuerte y requiere un grado de comprensión, de evolución, de tolerancia, de diálogo, para el cual no sé si todavía la sociedad está preparada, está pronta, sí, está en el punto necesario como para que llegue a buen puerto. Yo siempre digo, cuando me vienen a consultar, ¿usted qué opina con respecto a esto de los tríos y qué sé yo? Yo le digo, sí, es muy excitante mirado desde afuera, pero recuerden de que la realidad, la mayoría de las veces, no coincide con la fantasía. O sea, uno puede fantasear una situación perfecta, muy excitante, muy qué sé yo, claro, y a la hora de la realidad la cosa termina siendo... Sí. Este es mi detector gay. Bueno, está bien. A ver. ¿Qué mira? Se activó. Parecía Terminator. Sí, no. Terminator verde. Un cyborg, pero de LGBT. Falló. No supo leerte. No vas a encontrar nada por ahí. ¡Epa! Doctor, te hago una consulta. Viste que estamos en semana del mundial. Sí. Los sentimientos a flor de piel, la gente está más eufórica. ¿Eso
aumenta, ayuda para... No se ¿verdad? coge más, y no se garcha todo más, el fútbol. Yo creo que sí. Yo ayer mandé tengo un mensaje, una lista de difusión con mis pacientes. Y bueno, muchos me decían, ¿no? Porque yo tengo pacientes que vienen a mejorar su performance sexual conmigo para disfrutar con su señora, su pareja estable. Pero hay otros que no, hay otros que es para salir con otras personas, en fin, qué sé yo. Entonces yo mandé una foto, decía, se acerca el mundial, ¿verdad? Si es para seguir celebrando a full o para encontrar la excusa perfecta, ¿verdad? Doctor Aguirre, a tus órdenes, porque van a pasar las dos cosas. Va a estar aquel que luego de un triunfo resonante diga, vamos a seguir festejando, Claro. y probablemente quiera continuar el festejo de esa manera, lo cual me parece muy bien. Y está aquel otro que va a utilizar una fecha o un horario de partido como para hacerse una escapada. Y hay que decirlo porque eso pasa. así. Ustedes van y hablan con los dueños o los encargados de los moteles. Claro. Y esas horas de partidos suelen estar llenos. Pero para el pecado, ese es la infidelidad. Claro. Porque, claro. Mediodía, al mediodía. Es esa partido no Silvia. sombrero, güey. ¿De qué Sí, ¿En qué Pero no palmera? comentemos la infidelidad. No, yo no digo. Pero Nadie sí es está cierto, hablando. es cierto, Pero pasa. existe. Se llenan los telos cuando hay esos clásicos así. Sí, Lleno. totalmente. Y poné en una balanza, ¿qué es más importante? ¿El mundial o tu pareja? Obviamente que Pero no se papá. fue con su pareja, eso es lo que te quiero decir. Si a su pareja le dice, me voy a ir a ver el Sí, partido sí, de pero- fulano, Claro, y ahí pero se va. están en el, Sí, están en el pero lo que telo. pasa Está es que... metiendo gol en la cancha chica. No, Suelen darse que esos días aumenta la concurrencia a los hoteles. Sí. Re. Definitivamente. Doc, y una consulta acá. Tema, viste que se dice que en el frío supuestamente estira más, ¿verdad? Estira más, no sé, el Y unto es. ¿verdad? Cucharita. La cucharita, claro. Pero ¿por qué hay veces que es al revés? O sea, que en el frío es cuando menos querés así contacto físico. por ejemplo. Hay team frío y team Calor. team calor. Así como en todas las demás cosas, yo sé el paraguayo es más del team calor. Se saca la ropa con más naturalidad, luego se va a dar esa ducha refrescante, higienizante, con más gusto, ¿verdad? El frío medio como que te acobarda un poco, ¿viste? Sacaste toda la ropa. Sí. Si llegás a un hotel, tiene que estar calefaccionado. Porque si vos, Tenés que buscar también. Tenés que poner la Ah, calefacción hasta Es, que por ejemplo, en llegue. el frío así con tu pijamita de coté nomás. Así, Pero ¿verdad? claro. Y de hecho te dicen los pacientes que muchas de sus amigas, de sus novias, parejas, no quieren salir con los días de frío, no. Prefiero quedarme en casa mirando una película, qué sé yo. O sea que... Cucharita, yo cucharita. yo vengo de un país en el cual los uruguayos nos tenemos que acostumbrar a hacerlo con frío porque la mayor parte del tiempo hace frío. De marzo a diciembre hace frío en Uruguay. Pero a mí me da la impresión, ¿verdad? Muy particularmente, de que Sí. la mujer es así, tipo, nosotros tenemos frío y el hombre sí que está hasta todo el invierno. No, pero en O el sea, se invierno me los hace hombres que en el también buscan. invierno, así En el como- y más, verano y sí, también es estamos. al revés. O sea, nosotras estamos como que frígida y ustedes están... Mirá, lo que Así. en el consultorio vos te das cuenta que empiezan los fríos y no viene nadie al consultorio, porque bueno, yo básicamente trabajo con la gente que tienen planes salir este fin de semana y mejorar su condición, ¿verdad? O sea, su aptitud. Y vos ves que las dos primeras semanas de frío es como que claro, hay una tercera semana de frío y el tipo ya le pesa las ganas de ir a tener relaciones sexuales. Tipo el Entonces ya obelisco. no hay frío, que importa. Ya igual con frío, con lluvia, los tipos igual vienen. Claro. qué sé yo. Así que digo, hay como... Nos acomodamos a todos, digo, nadie va a dejar de tener relaciones sexuales porque haya menos de 20 grados Doctor, ni nada del se le parezca. ¿Por qué el pilincito se hace chiquitito cuando hace frío? Porque es vascular y generalmente cuando hay mucho frío... Se pierde. No, pues a todo pasa, pero no solamente a nivel de pito. Hay una vasoconstricción generalizada porque de esa forma se retiene calor corporal. Si vos tenés vasodilatación, ¿verdad? Se pierde calor. Entonces, si hace frío afuera, el cuerpo, que es muy inteligente,
genera una vasoconstricción generalizada y de esa forma retiene el calor. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Por ejemplo, y esto es bueno de saberlo, viste que en Uruguay se ve mucho por los fríos intensos, Uruguay en invierno a la noche suele ser bajo cero, en fin. Entonces, vos tomás un alcohol, una caña, un vino, ¿verdad? Y el alcohol te da. Pero el gran problema es que si vos tenés una intoxicación con alcohol, finalmente te produce vasodilatación. Famoso, viste, que te queda la cara colorada, que esto, que lo otro. Y si tenés vasodilatación, el alcohol sí, al principio te aumentó un poco el calor, pero después cuando te genera vasodilatación, perdés todo el calor acumulado. Y se enfrían y se mueren más rápido aquel que tomó mucho alcohol a la intemperie. Entonces, terminando de responder tu pregunta, si hay mucho frío, todas las arterias del cuerpo van a... Por eso que le dicen a los hipertensos, cuídense del frío, ¿ah? Porque el frío lo que hace es que se cierren las arterias y hay más presión adentro de las arterias, ¿se entiende? Sí, presión de Entonces, la sangre. bueno, el pito, que es un tejido puramente vascular de shunts arteriovenosos, sobre todo los cuerpos cavernosos, se achica por la vasoconstricción. Pero si le pones un poco de como cuando calor... nosotros, por ejemplo, tenemos frío y estamos desabrigados, nosotros hacemos así. ¿verdad? Básicamente, Y sí. tipo, nuestro pilín también es así. O sea, cuando tiene frío, Sí. hace así. Y cuando Se hace calor, engancha. y cuando hace calor, Sí. Es un tema de la reacción vascular del organismo en relación a la temperatura ambiente. Doc, y una consulta, el tema de los diabéticos, ¿verdad? Hay insulinodependientes, por ejemplo, Sí. que tienen ya problemas de erección. Sí. Y muchos, algunos son jóvenes todavía, Sí. ¿verdad? 30 y algo. ¿Eso se puede revertir ese cuadro o qué se hace así? Bueno, te cuento, y para la audiencia, la mitad de mis pacientes son los insulinodependientes o los diabéticos de larga data. Algunos que todavía no llegaron a la terapia con insulina, pero ya tienen 20 o 25 años de diabetes encima. La diabetes es una microangiopatía, es una enfermedad de las arterias, ¿tá? Y muchas veces los pacientes llegan al consultorio a consultar por su problema de erección sin saber siquiera que son diabéticos. Es el primer síntoma de una diabetes es la pérdida de la erección. Dice, hace unos meses que empecé con estos problemas. Digo, che, ¿y hace cuánto que no te haces un examen general, una glicemia? Hace años. Digo, bueno, vamos a hacer uno por la duda, no nos estemos comiendo. Le haces una rutina básica, ¿verdad? Una glicemia o una hemoglobina glicosilada y el tipo te viene con 300 gramos de glicemia, ¿verdad? Y es un feroz diabético que ni siquiera sabía. Viste que el paraguayo muchas veces es medio reticente a ese tipo de cosas. Si tiene una mamá diabética, no, yo voy a comer tal cosa, voy a tomar tal otra, y con eso más o menos me voy a manejar, pero le escapa al médico, por ahí el médico después no le explica bien. En fin, no hay buenos tratamientos. Bueno, y cerrando tu pregunta, el insulino dependiente es un diabético ya con una enfermedad desarrollada, en la cual ya los hipoglucemiantes orales del tipo de la metformina, la glimepirida, glibenclamida, ya no le regulan el azúcar, no le mantienen el azúcar dentro del rango normal y tienen que pasar insulina. Ese paciente sí o sí tiene problemas de erección, ¿verdad? Sí o sí, al cabo de 4 o 5 años generalmente tiene problemas serios de erección. Y acá viene la parte más importante, no es propaganda, pero es la realidad. Las pastillas que tradicionalmente se consumen para mejorar la erección, en esa etapa de la diabetes ya no le resuelven el problema y ese paciente diabético tiene que venir al consultorio a hacer lo que nosotros llamamos terapia intracavernosa, que consiste en unos inyectables que se hacen al costadito del pene que son muchísimo más efectivos que la pastilla. En eso nosotros somos especialistas, hacemos un tratamiento muy bueno. Entonces, ¿se puede revertir? No, pero se le puede dar una solución, porque hasta el momento, salvo que estas noticias que están viniendo de China se confirmen, hasta el momento la diabetes sigue siendo una enfermedad crónica, incurable, que se mantiene dentro de rangos más o menos aceptables. Doctor, termina nomás. Acá tenía una pregunta nomás que te quería hacer. Pero por el momento no es que podamos revertir esto.
estamos ahí a la espera de que se confirmen algunas noticias que por ahora son muy primarias, que vienen de China, diciendo que ellos están logrando revertir, devolverle la vida a unas células del páncreas que son las encargadas de regular el metabolismo de la glucosa. Entonces, bueno, pero todavía estamos esperando. Sí, ya se curó la diabetes. No. Pero y con esa terapia que vos decís pueden tener relaciones, sí, digamos. definitivamente. Yo soy famoso por eso, vamos a dar el teléfono, porque en serio, hago ese trabajo. Escuchen, y hay muchos hombres que padecen de esto y no dicen o y no, tienen porque como muy... está aquella cosa de la vergüenza, de decir, y es lamentable porque muchas veces, como vos bien dijiste, esto pasa en varones jóvenes que tiene una pareja joven y un proyecto de vida que puede ser muy lindo, por ahí hay 2 nenes, qué sé yo, y por aquello de ser muy macho y de la vergüenza y que esto que lo otro, el tipo no viene a consultar. Y una cosa que se le puede dar continuidad a esa vida sexual y satisfacción a la pareja, se la pierden por el solo hecho de no venir a consultar porque hay una solución para esos casos. Así que al que nos esté viendo, que sea diabético, que ya no le funcionan el sildenafil, el tadalafil, el vardenafil, el avanafil, todos ese tipo de vasodilatadores, inhibidores de la 5-fosfodiesterasa que se venden. Cuando ya eso no funciona, estamos nosotros con la terapia intracavernosa para hacer que sigan funcionando. Okay. Acá en YouTube está preguntando también un viewer que dice... El estrés, el cansancio o ya no quiere nada conmigo, dice acá. ¿Qué se aconseja? Ya intenté muchas cosas, pero su personalidad es muy difícil. Es difícil porque 2 hijas ya tenemos, dice. Eso habla la señora. No sé si es señora o señor, dice CXX es su nickname. El estrés y la cosa de él. Tenemos 2 hijas. Él no quiere... Dos hijas ya tenemos, dice. Claro. Él es el que dice por ella, me parece. Bueno, no sé. Es un hombre. Me parece que este tipo de cosas requieren por lo menos una conversación honesta, franca, en la cual, como tantas otras cosas, cuando nos sentamos a hablar, por ejemplo, che, este mes estamos cortos, no llegamos a fin de mes, ¿qué pagamos? ¿Qué dejamos para el mes que viene? O sea, ¿quién no lo ha hecho? Nos hemos sentado entre los dos, bueno, esto, el súper hay que pagarlo, la luz hay que pagarla, y dejamos, bueno, esta cuota la dejamos para el mes que viene, en fin, ese tipo de cosas. Así como nos juntamos con eso, así como nos juntamos para hablar, por ejemplo, porque fulanita le está yendo mal en el colegio, ¿qué podemos hacer? La apoyamos con los deberes. ¿Por qué no hablaríamos del sexo? ¿Verdad? Si en definitiva es una parte sustancial del proyecto de vida que llevamos en conjunto. Hay que hablar. Esto no es que surge así como un... sí, pasa eso, pero los 2 primeros años. Después hay que hablarlo, hay que ver cómo mantenemos el interés, porque, a ver, sin hablar y sin pensar en una fantasía, no. Entonces, si tenemos algún problema del tipo del estrés, del cansancio, en fin, 1000 cosas que nos pueden dar estrés en la vida moderna, sentémonos y veamos la forma de poder enfrentar, resolver, minimizar. Aparte hay que saber por qué, por ejemplo, ya no te estira tu pareja. O sea, vos tenés que saber si tiene que ver con una cuestión física o psicológica, ¿verdad? Mira, porque yo tenía una amiga que, por ejemplo, una vez así en una reunión, ¿verdad? Ella dijo, mi marido tiene un diente que se tiene que arreglar y hasta que no se arregle yo no voy a acostarme más con él. Porque no soporto su olor. Pero ustedes y saben, así decía por su marido. Ustedes saben el olor del aliento de una persona de que no se cepilla los dientes. Se baja el pilín 2 o 3 veces al día. Digo, esa persona no le puede dar un beso a nadie, en definitiva. Y nosotros los que fumamos, ¿verdad? Los que yo ahora ya no fumo más, pero los que fumamos alguna vez, alguna mujer te decía, sí, me gusta porque eso era hombre, qué sé yo, qué te lo otro. Y había otra que por favor te pedía no zaparte, y vos te cepillabas mejor que nunca. Entonces, todo ese tipo de cosas tienen que ser conversadas. Esas conductas. Sí. Y hay una cuestión que yo digo, esta era de las pantallas, yo vengo de la época analógica y vivo la digital, entonces bailo todos los ritmos, pero hay gente que no. Hay gente que está bailando solamente el ritmo de lo digital. Entonces, la digital tiene eso de la satisfacción inmediata. Entonces vos ves terminás deseando más lo que te viste en la pantalla que lo que tenés al lado.
Sí. ¿Por qué? Porque te mandaron una foto, porque es nuevo, porque tiene esa cosa de la adrenalina, de descubrir, ¿verdad? Tiene un montón de atractivos superiores a lo que es rutinario, siempre igual, preocupado por las cosas, que esto, que lo otro. Entonces, o lo hacemos entretenido o nos va a terminar tirando más esto. Hay Claro. muchísimas más tentaciones acá que acá. Entonces, con la que estamos al lado, o lo hacemos interesante o naufragamos seguro, ¿verdad? Entonces, ¿y cómo hacemos para que la cosa se haga interesante? Hablemos. Pongamos a funcionar el lóbulo frontal que nos permite imaginarnos situaciones pícaras, qué sé yo, un argumento, una puesta en escena, ¿por qué no? Algo que No hay que estar cambie cerrado a nada. que cambie la rutina. Si yo te doy, siempre lo explico de la misma manera, yo te doy sushi hoy, ya qué rico el sushi, qué sé yo. Si te doy sushi 30 años seguidos, me vas a decir, por favor, dame una empanada de mandioca. Y esto es lo mismo. Con la compañera sexual pasa exactamente lo mismo. Hagamos que la cosa sea un poco diferente, porque de lo contrario, esto nos va a llevar para otro lado. Cierto, Muy bien. toda la razón. Bueno, Sí. estamos bien, Cheli, ¿o no? Si gana acá dicen, si Ok. gana Paraguay, lo mitad o uta upei o poro uta, dicen. Ani es muy ayoreo, ojo para la señal, dicen acá. Que hablen algún experimentado en trío, dicen acá. Bueno, no quería hablar, muchachos, pero... Sí, hace rato el profe no terminó esa onda del trío que al Podemos final, hablar de al trío, final no sí. sale como vos pensás, porque le pasó a un amigo que Sí, hizo trío vamos, sí. y no sabía qué hacer, o sea, no sabía si morderle el pie. Es medio complicado la primera Eso vez. sí es Y cierto. me dijo. A los que nos están viendo, yo les digo lo que dijimos hace un rato. Primera cuestión a tener en cuenta es que la realidad nunca coincide con la fantasía. Puede ser mejor o puede ser mucho peor, pero nunca es exactamente igual, o muy pocas veces. Está punto uno. Lo cual nos obliga a tener todas las señales de alarma prendidas. ¿Cómo podemos hacer para evitar situaciones engorrosas? Y esta es la otra palabra o el otro concepto que tienen que tener aquellos que están imaginando la posibilidad de un trío. La palabra es guión. Esa es la palabra, ¿tá? Si la pareja un buen día decide, dale, che, vamos a probar, o que esto, que lo otro, tiene que haber un guión, pero un guión lo más detallado posible. Vos su mano, yo su pie. ¿Qué palabra? Vos, Yo voy a Que ser el sí, mixero. mientras uno me lo mete, Que el otro sí, que no, que sí, que no. ¿Qué palabras, qué expresiones? Yo conozco casos de gente que ha tenido problemas porque su pareja gritaba más con el invitado o la invitada, ¿verdad? De lo que habitualmente gritaba. Y el tipo se sentía... Claro, se sentía minusválido y eso no lo habían hablado. Doc, a veces también toman mucho de referencia los videos triple X donde hay tríos y se ve así hermoso. Sí. Pero eso sí, eso está todo guionado, chicos. No porque va a ser así, no porque vos veas así y ahí va a ser así. ¿O sabes acá. también cuál puede ser la solución si no quieren guionar nada? Tiene que Ajá. haber un dictador en el trío. No, tiene que haber un acuerdo, pero... Que puede ser como todo tipo, le agarra... No, vos haces Un dictador. vos haces esto ahora. No. Vos haces esto. Tipo el productor. Pero ¿entendés? así te la baja. No sé, puede ser A mí no me nomás, gusta digo. que me estén ordenando ahora. A vos, no dale. ser que juegue. Chúpale, vos. A Y no así ser lo que hacen en los de- pornos. Chúpale Hay- ahora su huevo. No. Hay un director. No me van a decir qué hacer, no. Las dos consideraciones son esas. La fantasía generalmente no, o mejor dicho, la realidad no refleja la fantasía la mayoría de las veces. Y la segunda cosa es si van a dar el paso, sobre todo esa pareja constituida, con un proyecto de vida, por ahí ya con hijos, con 15 años de vida en común. Entonces, che, vamos a explorar algo diferente, qué sé yo. Por favor, siéntense, guionen, ¿verdad? Y el no es hasta inclusive adentro de la habitación del motel. Si a último momento ella o él dicen, che, no, me está superando esta situación, vístanse, dense la vuelta y váyanse. Y profe, lo de... Es preferible echarse en cara a eso, che, no, cortaste el mambo. Es preferible eso que al haberlo hecho forzado.
Lo de ordenar y eso, por ejemplo, ya podrían hacer en un juego de roles, qué sé yo. Dos personas se ponen de acuerdo, no le avisan a la otra, llegan a su casa tipo como asaltantes, le atan y hacen No. lo que quieren. Eso es traumático, No, y tiene que ser, querés todo traumar. tipo traumático así para que no se olviden de ese momento, ¿verdad? Obvio. Les tiene que traumar. Basta. Bueno, ¿dónde te encontramos, Doc? ¿Tu consultorio, tu teléfono? Bueno, cómo no. Para aquellos que les interesaran los temas y que tienen alguna duda al respecto, mi consultorio está en la calle Teniente Coronel Cirilo Gil, 476, casi Prócer Iturbe, aquí en el barrio Mburucuyá. Ahí es de la SNPP, 3 cuadras hacia arriba. Y el teléfono para consultas es el 0982 401 000, doc.aguirre en Instagram. Ahí está, gracias, En el Doc. trío también podía ser tipo, no, yo ya terminé, sigan cogiendo ustedes, sí, ya me voy. ¡Basta, Domingo! ¡No aclares pelotudeces! Re egoísta, Hay mucho para hablar sobre el tema tríos. A mí me encanta. Ya está, tema para la próxima semana, entonces, Por che, ya no favor. calla, che. El dictador del sexo, trío. Domingo Ayala. A la audiencia que mande preguntas y con gusto las vamos a Re egoísta ya era. Perfecto. Bueno, ahora les toca hacer los honores del Café, Fiu Fiu. ponete de 4 Por café. favor, ya conoces nuestro Fiu Fiu para despedir este programa lluvioso de miércoles. Bueno, dice, un lápiz sin punta no puede escribir. Qué Y churro yo ese sin muñeco, tu mira amor lo que es. no puedo vivir. Ay, está muy bien. La cara de Jenny. Será hasta mañana, chicos. Eso fue todo. Chau, chau. Esa cara fue cuando vino el relator ese. Encontranos en Instagram y Facebook como @piatopy y hace tus pedidos al WhatsApp el 0986 120 270. Piato, comemos saludable. Si sentís que tu memoria está algo lenta, tenés que probar Granagard, el único antioxidante que combina ingredientes naturales y nanotecnología para fortalecer tus neuronas y mejorar tu rendimiento intelectual, logrando agilidad mental, claridad, más capacidad de retención y concentración en tu día. Hacé más con Granagard, un producto de Evodia. Antes que termine el día, de lunes a viernes de 16 a 18, no te pierdas Cuenta Final Radio. Con la conducción de Erico González, Angélica Jiménez, te ofrecemos las noticias más resaltantes del país en la jornada vespertina. Cuenta Final Radio. Información precisa y oportuna antes de terminar tu jornada diaria. Cuenta Final Radio por Universo 970 AM. Descubre tu pasión en cualquier terreno con los nuevos modelos de motos Buller. Desde la poderosa Buller Rally que despierta tu espíritu aventurero hasta la versátil Trail Adventure y la ágil Super Sport. 4 modelos, un mismo espíritu. La pasión por la conducción en motos. Las Supermotos Buller, diseñadas para redefinir la emoción en cada viaje. Con Buller, la aventura recién comienza. Buller, el poder de tu pasión. Alentaré, 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 alentaré a Paraguay. Y cebaré, y cebaré, y cebaré, y cebaré, y cebaré a Santo Tomás. Bienvenidos al mejor ritual del mundo, donde se juntan la hierba y el fútbol. Hierba Santo Tomás. El primero es para él. Tomar Santo Tomás podría producir resultados favorables.